puedo seguir viviendo con el dolor de saber que la muerte de mi familia fue mi culpa. No me di cuenta, pero reconozco mi error. Desperté un día, hace 5 meses, con una nota bajo mi almohada. La nota decía: me llamo Alfred, vivo en tu casa y odio la luz. Detrás de tu placar hay un agujero donde me oculto cuando es de día, pero de noche duermo junto a ti. ¿Puedes apagar la luz del baño antes de irte a dormir? Me molesta mucho que la dejes encendida. Al principio me asusté, pero luego pensé que era una broma de mi hermanita de 9 años. Fui a su habitación y dije: buen intento. Y le lancé el papel hecho una bolita. En el almuerzo, mi hermana les contó a nuestros padres lo de la nota, pero no hicieron caso. Dijeron que lo arregláramos nosotros. Esa noche dejé la luz del baño prendida, como siempre, pero la mañana siguiente encontré otra nota que decía: te dije que apagues la luz del baño. Tu hermano no escribe las notas, soy yo. Si no apagas la luz del baño, tu familia sufrirá las consecuencias. En ese momento le dije a mi hermana: dime la verdad, no es divertido. ¿Tú escribes las notas? Ella me dijo que no, gritando, y se fue a la sala. Yo me quedé pensando todo el día y en la noche apagué la luz del baño por las dudas. A la mañana siguiente otra nota decía: gracias por apagar la luz. Sigue así y no pasará nada. Pasó el tiempo y siempre apagaba la luz, hasta que un día olvidé apagarla, y bajo la almohada la nota decía: si prendes otra vez la luz, su familia sufrirá las consecuencias. Ese día la apagué, pero al amanecer la luz del baño estaba prendida, y había una nota pegada con saliva en mi mano. Leí la nota sudando de miedo, y la nota decía: no apagaste la luz. Te dije que me molestaba. Por tu culpa la luz me quemó el cuerpo, y pagarás con las almas de tus padres y tu hermana. Corrí llorando al comedor y exclamé: ¿quién prendió la luz del baño? Mi madre dijo que fue al baño en la noche y olvidó apagarla. Caí al suelo convenciéndome de que nada iba a pasar. En la noche traté de convencer a mi familia de que durmiéramos en otro lugar, pero me fue imposible. Pasé toda la noche viajando de la habitación de mi hermana al cuarto de mis padres, pero a las 3 en punto de la madrugada escuché una respiración en la cocina. Corrí hacia allí y vi una criatura escurriéndose en el suelo, avanzando lentamente, babeando, con extremidades largas y peludas. Un cuerpo amorfo y un rostro inhumano inexplicablemente pálido. Se acercó a mí y me dijo: ahora entenderás que algunas acciones tienen consecuencias que afectan a otros. Sentí un golpe en mi cabeza y caí inconsciente. Desperté en el auto de mi tío por las luces de la policía y de las ambulancias. Salí del auto que estaba enfrente de mi casa y corrí adentro. En mi habitación estaban los cadáveres de mi hermana, de mi mamá y de mi papá, ensangrentados. Mi tío me llevó al auto, y desde ese día vivo en su casa lamentándome y deseando que nada hubiera pasado. Hace unos meses me levanté, de nuevo llorando por lo que me pasó, y la vi de nuevo junto a mi almohada. Otra nota que decía: soy yo, Alfred. No ha sido fácil localizarte, pero lo hice, y aunque huyas siempre te encontraré. Desde mañana no toleraré que enciendas ninguna luz de la casa por las noches. Tuve que matar a mis tíos y a mis primos para que no sufrieran lo mismo que mis padres y mi hermana. Ahora estoy en un instituto mental. Alfred no ha desaparecido. Aún escucho su respiración pesada junto a mí, pero aquí puedo estar tranquilo. Aquí apagan las luces todas las noches. Existe en las afueras de la preciosa ciudad mexicana de Durango una hacienda conocida como Navacoyán, muy cerca del río de Tunal.
Cuentan que hace muchos años, el gobernador municipal vio necesario levantar un puente justo por encima, pues en la época de lluvias, el cauce del río crecía de un modo tan alarmante que las personas que se arriesgaban a cruzar casi siempre encontraban la muerte. Además, esa circunstancia también imposibilitaba el comercio entre los habitantes a ambos lados del arroyo. Así pues, mandó a llamar al mejor ingeniero de la ciudad, un hombre habilidoso que ya había llevado a cabo varias obras de construcción con excelentes resultados. El gobernador le dio plazo para terminar el puente antes de la siguiente temporada de lluvias. La paga, por supuesto, sería cuantiosa, y el prestigio que ganaría por dirigir semejante proyecto, incomparable. Sin embargo, le advirtió que, de no terminar el encargo a tiempo, no solo perdería la mitad del dinero prometido, sino que su reputación quedaría arruinada en la urbe. El ingeniero se puso en marcha al instante, contratando a los mejores albañiles y asistentes para que el puente fuera hermoso y seguro. Pero sucedió que solo 3 días antes de que el periodo establecido llegara a su fin, hubo una tormenta imprevista y el río creció tanto que la corriente arrasó con todo lo que se había construido, quedando en su lugar no más que escombros y lodo. Viendo tal desastre, el ingeniero cayó en la desesperación y se sentó a lamentarse a un lado de las aguas. Pasó entonces un hombre de baja estatura, tapado con un sombrero que ocultaba su mirada y únicamente mostraba una sonrisa desconcertante. «¿Cuál es su pena, amigo mío?», le preguntó al ingeniero. «Estoy perdido. Todos mis esfuerzos al construir el puente no han valido de nada. Perderé mucho dinero y también mi reputación como el mejor en mi profesión». El hombrecillo extraño ensanchó su sonrisa y se presentó a sí mismo como el diablo. «Hagamos un trato», le propuso. «Terminaré el puente por ti. Será el más resistente que se haya visto en estos lares, y el gobernador se quedará mudo del asombro. Pero a cambio de eso, tendrás que entregarme tu alma». Preso de la angustia, el ingeniero aceptó y sellaron el pacto. Al día siguiente, un puente reluciente apareció encima del caudal, dejando impresionados a los habitantes de la hacienda y sus alrededores. No obstante, casi enseguida se aterrorizaron al descubrir el cuerpo inerte del ingeniero en el centro de la construcción. El pobre hombre estaba muerto, y su alma perdida para siempre. Cuando intentaron recogerlo para entregarlo a su familia, y que tuviera la debida sepultura, una violenta corriente de aire lo arrebató de sus manos y lo hundió en las profundidades del río, de donde nunca más se le pudo sacar. Desde entonces, cada vez que llega la época de lluvias, se dice que un hombre aparece a penar encima del puente. Quienes se acercan a hablarle terminan ahogados bajo el torrente. Cuando te quedas dormido, nadie va a estar despierto para escuchar tus gritos. Ese es el momento cuando ellos se miran. En el armario, esperando el momento perfecto, el momento para matarte. El momento en el que tu familia está dormida. Cuando los vecinos están durmiendo. El momento en que estás solo y desamparado. El reloj marca las 12. Las puertas están cerradas, pero ya están dentro. Ellos se rodean, pero tú no lo sabes. Estás dormido. Ya han matado al resto de tu familia. Estás solo en la oscuridad, en una silenciosa casa vacía. Se siente una brisa y te despiertas. No estás en casa ahora. Estás en un campo de maíz, atado a una cruz con una cuerda ensangrentada. Está helado. Tus labios son de color azul. Tus pies son de un color azul. Tus dedos son de un color azul. Tan frío. El viento sopla tu cabello. En ese momento se escucha un llanto infantil. Piensas que estás solo. Te ves en el campo de maíz, tratando de ver algo, pero no lo puedes encontrar. Más gritos se escuchan de los niños. Comienzan a reír.
No es una risa normal, es una risa inexplicable, que es solo para ser escuchada. Ellos se levantan de la tierra con los cuerpos putrefactos. Empiezan a acercarse. Sus uñas largas y negras arañan tus piernas. Comienzan todos a susurrar tu nombre. Sus susurros lloran por el viento como una lágrima en la lluvia. Cierra los ojos, pidiendo ayuda a gritos. Cuando encuentras el coraje de abrir tus ojos de nuevo, te das cuenta que era un sueño. Ella quería ser perfecta. Perfecta. Y nada más solo quería la perfección. Había probado todo habido y por haber. Ya decidida, cansada de tantos fracasos, tantas cremas, tantos ungüentos, tantos elixires. Solo para ser una chica más de la escuela, cansada decidió probar una recomendación. Visitar a una bruja, supuestamente la más poderosa de todo el pueblo. Al escuchar de ella pensó que no era más que cuento de vieja chusma, pero estaba más que desesperada por ser la imagen de la perfección. La supuesta bruja vivía muy alejada de la aglomerada casa que conformaba el pueblo, pero después de una hora de caminata llegó a ese lugar. La casa carecía de mucho lujo, pero era más de lo que ella esperaba. La bruja tenía manos huesudas y la piel muy pálida, pero no se dejó ver la cara. La bruja le preguntó: ¿hasta dónde está dispuesta a llegar para ser perfecta? Ella contestó: hasta donde sea necesario. La perfección no tiene límites. La bruja sonrió y dijo: si estás tan segura, entonces necesito ciertos ingredientes para el sortilegio. Para tener la piel hermosa necesito una muestra de la carne de la persona con más hermosa piel que conozcas. Para tener un cabello hermoso, tráeme un cabello de la persona con más hermoso cabello que conozcas. Para asegurarte de que todo salga bien, necesito una gota de sangre de la persona más hermosa que conoces. Calma, que no hay apuro. La chica sonrió y dijo: mañana te traeré todo. Ella sabía quiénes eran las elegidas para su recolección. Eran las 3 personas objeto de su envidia y enojo. Sabía lo que tenía que hacer. Se fue de la casa de la bruja repitiendo: ¿quieres una muestra? Te traeré más que suficiente para ser perfecta. Llegó a su casa, tomó un cuchillo y otros objetos que creyó útiles, y fue a recolectarlos. A la de la piel perfecta, la apuñaló 7 veces asegurándose de que no muriera. Entonces le arrancó la lengua. A la del cabello perfecto, la estranguló y luego le arrancó el cuero cabelludo. Y a la más hermosa le cortó la yugular y llenó una botella. La pobre chica preguntó: ¿por qué? Y ella le contestó sonriendo: la perfección tiene un costo. Al día siguiente fue con la bruja, que ya tenía el sortilegio listo en una olla. Ella le dijo: aquí están los ingredientes. La bruja los agregó y dijo: Perfectio, set ad cos. Y un denso humo salió de la olla. Este rodeó a la chica. Primero se sintió bien, pero de repente empezó a sentir un dolor inmenso en todo su cuerpo, y podía notar cómo se desvanecía. Empezó a gritar: ¿por qué? La bruja, mostrando la cara con cuencas vacías y un cráneo casi sin piel, le respondió: quería ser la imagen de la perfección, pero se te olvidó que la perfección no existe.
Como era su extraña costumbre, desde el interior del armario, Hans permanecía absorto frente al reloj. A través del espacio de la rendija, contemplaba aquella sombra moverse con vehemencia, semejantes a un baile siniestro. Sentía como las piernas se le recogían, acurrucándose más en un rincón, producto del miedo. Ya sabía que la puerta rechinaría, y acto seguido vería la figura de su madre tendida en el suelo impotente frente a su padre, quien, poseído en una espiral de ira, rompía todas las figuritas de mamá sobre las repisas de la tienda, sosteniendo un enorme libro negro, el cual siempre llevaba consigo. Hasta que poco a poco se calmaba. Tomaba una que otra figura en buen estado y salía a venderlas, mientras la mujer volvía a rehacer su trabajo sin derramar una sola lágrima. Entonces el niño aprovechaba, mientras su madre tarareaba esa linda canción de cuna, a espiarla y consolarla con el pensamiento de abrazarla a la distancia, producto de su gran introversión. Solo miraba el gesto afable de aquella mujer, incansable en su afán hasta que el sol se acosaba en el horizonte y el dueño de la tienda, su padre, volvía del trabajo. Hans se encerraba a sí mismo por inercia, como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar oscuro. Tranquilamente seguía escuchando aquella melodía de su madre al hacer sus figuras. Esta vez creaba un muñeco de mayor envergadura, hecha como todas las anteriores de cera. Su gran creación, muy parecida a la de su padre, quizás simbolizaba lo que ambos nunca habían tenido. Aquel hombre de rostro afable y de sonrisa eterna. Hans quiso imaginar por algunos segundos ese gran momento en que por fin pudiera poseer una familia feliz, lejos de los insultos, muy lejos, en un sueño muy hermoso. Durmió, quizás por horas, hasta que un golpe similar al de un cuerpo pesado en contacto con el suelo lo despertó. No escuchó la melodía de su madre ni los gritos acostumbrados, solo un silencio que le hizo imaginar lo peor. Quiso sentir un indicio de vida que lo sacara de ese trance, aguantando incluso la respiración. Como de la otra habitación se escuchaba un gemido, el de una mujer. Con articulaciones temblorosas, Hans abrió la puerta y observó el cuerpo de su madre llorando frente a la cama. Le llamó la atención encontrar todo en orden y un rastro de cera conducirlo justo a las rodillas de mamá. Cuando se asomó por la baranda de la cama, destapó el cuerpo tendido en el colchón, sacando la manta blanca que lo cubría. El cuerpo de su padre con los ojos y boca abierta, muerto aparentemente por asfixia, aún sosteniendo ese libro negro en sus manos. «Acabas de matar a mi padre», dijo el niño en un estado de shock. «He matado a nuestro padre, nuestro único padre». Cuando el libro resbaló de las manos del hombre muerto, Hans lo tomó y le echó un vistazo a la cubierta con la siguiente inscripción: «Magia negra», y a la mujer con una expresión de tristeza incontenible. Por primera vez, ambos lloraron y se abrazaron. Entonces una mano muy familiar tocó el hombro de Hans. Volteó y pudo ver aquella sonrisa eterna en ese rostro amable. Una chica muy linda de cabellos rojizos iba caminando por la calle, sin importarle que pudieran atropellarla en ese mismo momento. Lucy Parker, muy conocida en esa ciudad, hija de dos mafiosos muy conocidos, que fueron asesinados por no querer darle la mano de su hija a un hijo de otro mafioso con menos poder. El chico había nacido con una cualidad: era la mismísima muerte. Ellos no quisieron aceptar, así que los mató y fue observando a la niña de 12 años ir creciendo con el tiempo. Como ya no tenía padres,
Él tuvo que empezar a alimentarla, dejándole comida y algunos otros recursos en la puerta de su casa para sobrevivir. Él quería conquistar el mundo, pero no podía solo. Necesitaba que alguien la acompañase en todo momento, que fuera su fiel compañera y mejor, parte de su familia. Lucy fue la elegida. Según Arak, ella poseía lo que ninguna otra mujer en el mundo poseía: la capacidad de ser casi tan observadora como una cámara. Sigilosa y tranquila, pero mala y feroz cuando se le hacía pelea. Cuando ella cumplió 15 años, Arak decidió secuestrarla y obligarla a contraer un matrimonio, y en esa misma noche, también relaciones sexuales. Lucy quedó embarazada muy pronto, y en nada se le notaba. Cuando nació la bebé, Arak quiso tomarla, la miró a los ojos, y al segundo se dio cuenta de lo que hizo. La bebé yació muerta en los brazos de su padre. El tacto sin guantes y la mirada de Arak podía matar a quien se miraba o tocaba. Por eso era considerado la muerte. Lucy, muy dolida por la pérdida de su hija, quiso vengarse del descuido de Arak y lo hechizó, condenándolo a vivir en el cuerpo de un lobo para siempre. Arak, enamorado pero dolido, quiso vengarse igualmente y visitó a una hechicera que decidió hechizarla de igual forma, pero en una zorra. Ambos, ya con calma por haberse vengado uno del otro, decidieron seguir con sus vidas con forma animal. Cansados de no poder hacer nada, decidieron empezar a matar a los que se atravesaban. La zorra decide, el lobo ataca. Por mucho tiempo, él se pareció matando gente en la ciudad hasta que lo descubrieron y encerraron. Enojados, decidieron huir del país sin antes matar al resto de habitantes que quedaba. Se dice que cada noche, Arak y Lucy se paran entre las sombras, mirando de ventana en ventana buscando su siguiente presa. La verdad es que, en las noches, siempre muere alguien. No vaya a ser hoy el día en que te toque a ti, ¿o sí? Los gatos eran venerados y respetados en diversas partes del mundo, pero todo cambió en la época de la Sagrada Inquisición, ya que esos indefensos animales fueron perseguidos y aniquilados especialmente en Estados Unidos, España e Italia. En aquellos tiempos, cientos de mujeres fueron acusadas de brujería. Se afirmaba que ellas podían rondar los poblados convertidas en enormes bolas de fuego o transformadas en cualquier animal deseado. Se les atribuía una fuerza física sobrenatural, gritos desagradables imposibles de soportar, con largas y negras uñas como la noche. Eran condenadas y se les quemaba en la hoguera. Cuenta la leyenda que, en cierta ocasión, una de ellas consiguió el perdón, y como su verdugo no podían retractarse ante el público, que esperaba la ejecución, tomaron un gato y lo pusieron en su lugar. El color fue solo coincidencia. Ese logró huir. Salió corriendo entre la gente, que ya estaba convencida de que la bruja se había transformado en gato negro. Y desde entonces ellos fueron considerados portadores de mal agüero, y por lo tanto, junto a las brujas, se inició también una injusta y despiadada cacería de gatos negros. Los animales eran quemados en las hogueras, también en Cuaresma y Día de San Juan. Después los asistentes tomaban un puño de cenizas de la hoguera y las esparcían en sus casas, para librarse así del mal de ojo y de las plagas. Pero todos aquellos pobres gatos tuvieron pronto su venganza. Sus castigadores cayeron en una terrible pandemia de peste negra. Esta plaga era transmitida por las heces, los parásitos y las mordeduras de las ratas, que después del exterminio del gato, su principal cazador,
tuvieron el terreno libre para extenderse y procrear. Les diría que soy un joven escritor cuyos problemas vienen de la mala suerte que tuve, o de la falta de ideas, pero les estaría mintiendo. La verdad es que soy un desgraciado que se alejó de su familia por su propio egoísmo y falsa ambición. Lo único verdadero que sale de la primera frase que dije en esta historia es que soy un adulto joven. Sí, 32 años de joven. Y sí, soy un escritor. Un terrible y muy poco exitoso escritor, el cual utilizó su profesión como una excusa para odiar a los demás. Hace poco tiempo esa fachada cayó. Resulta que mis mediocres historias solo me han dejado en bancarrota y soledad. A causa de eso, estuve meses a oscuras intentando crear algo mínimamente exitoso, pero nada. Eso, aunque no lo creas, me ha llevado a investigar lo oculto. Algo que yo estaba seguro que no era más que mitos, pero al parecer, mi desesperación por éxito me llevó a echarle un vistazo. Haciéndolo corto, descubrí el folclore de un demonio llamado Asbak, conocido como el que lleva los ojos de los malditos. Este te permitía observar el infierno mismo durante 5 minutos, ni más ni menos. Pero obviamente, había algo a cambio. Tenías que arrancarte uno de tus ojos durante el ritual para invocarlo, el cual el demonio se llevará en su bolsa. Las condiciones se pueden parecer bastante extremas, pero en mi caso, no tenía mucho más que perder. Y no es que mi muerte o daño le cause tristeza a alguien, ya que he lastimado a más de los que he ayudado. Si bien recuerdo, estas eran las herramientas para realizar el ritual. Un poco de sal, un cuchillo o cuchara. En mi caso, usé el primero. Un libro cuyo autor o nombre no recuerdo, pero sí que contenía un capítulo sobre el demonio que quería invocar. Unas 6 velas encendidas posicionadas alrededor del círculo. Y así empecé el ritual. Primero tracé un círculo de sal bastante grande. Coloqué las velas y las encendí. Abrí el libro en el capítulo indicado y realicé la peor parte de todas: quitarme un ojo. Decidí quitarme el izquierdo por puro azar. Agarré el cuchillo y dolorosamente me lo quité, lo cual tomó más de lo que yo hubiera deseado. La sangre salpicó bastante, así que leí un determinado verso de un canto de invocación. Ahora el ritual estaba completo y honestamente yo pensaba que iba a morir desangrándome en el piso de mi horrible departamento. Pero no fue así. La sangre paró y en ese momento sentí un verdadero terror y desconcierto, ya que eso indicaba que el ritual había sido exitoso. Mi respiración había parado y mi cuerpo se paralizó mientras miraba mi pequeña habitación oscura, esperando a Asbak. Pero antes de que pudiera levantarme, él apareció en la esquina de mi habitación. No podía creer lo que veía. Ahí estaba mirándolo a él, y él a mí. Su apariencia era horrenda, verdaderamente perturbadora. Tenía un cuerpo delgado y extremadamente alto. Tenía garras finas tanto en los pies como en las manos. Su piel estaba cubierta de pelaje y heridas sangrantes, especialmente en su estómago inferior. La única parte que no estaba cubierta por pelos era su cuello y parte de su pecho, los cuales tenían piel blanca sin ninguna herida. Su rostro era la peor parte. Tenía unos cuernos largos y retorcidos, así como una boca gigante y con unos dientes robustos y afilados con sangre fresca cayendo de estos. Y sus ojos eran lo más distintivo de él. Tenía 4 en total, similares a un arácnido,
Lo único diferente es que no tenía ojos, solo cuencas vacías y oscuras. Además de todo eso, Asbak también llevaba una bolsa, la cual usó para recolectar el mío. Estaba completamente pálido y creía que me iba a desmayar, pero debía mantenerme fuerte. Yo quería eso, y aunque planeaba preguntarle sobre cuándo iré al infierno, él lo dijo primero, en una voz que debo mencionar, ya que era la más fría que había escuchado en mi vida y al parecer, me observaba, aún sin ojos, directamente mientras hablaba. ¿Y estás listo para ir? Yo respondí con miedo paralizante, pero también con un poco de curiosidad. Sí, lo soy. Está bien. Solo recuerda que tienes 5 minutos y yo no perdono que atrases al volver. Ok, hazlo. Al instante que dije esa frase, un portal rojo apareció en la pared, y él me dejó que pasara primero. Lo que vi, y más importante, lo que sentí al entrar, no tiene descripción alguna. Los cuerpos, la sangre, las almas suplicando, las torturas, todo estaba ahí. No me movía en absoluto, y los 5 minutos se sintieron como horas. Cuando el plazo terminó, Asbak me advirtió que me fuera, y así lo hice. No pude dormir por una semana, y no podía evitar una sensación incesante de pavor y trauma, que se aumentaba con las imágenes mentales de ese horrible lugar. Aunque volví a dormir, me tomó 1 mes y medio recuperarme completamente de los efectos más fuertes que sufría. Cuando logré eso, comencé a escribir sobre lo que pasó, aunque claro, no era en un formato muy completo, sino observaciones de lo que había visto. Luego de unos días, me estaba volviendo a interesar en la novela que me quedaba por terminar, y al final, decidí implementar lo que escribí en las notas para por fin terminarla. Resumiéndolo, conseguí algo de éxito en el libro gracias a las escenas totalmente traumáticas que experimenté, y aunque no lo creas, volví muchas veces más al infierno en busca de ideas para nuevos libros, que a su vez se volvieron exitosos. Pero, después de varios éxitos, decidí que no puedo mantener siempre el mismo tema de torturas y sufrimiento en general. Tenía que ser más personal, más de acuerdo con los personajes que escribía. Así que la próxima vez que fui, le pregunté a Asbak, el que me guiaba por el infierno, eso, ¿será posible que haya torturas o lugares determinados para ciertas personas? Digamos, como un asesino serial bastante cruel. ¿El personaje que estaba escribiendo? Sí lo hay. Sígueme. Asbak respondió con la misma indiferencia y frialdad. Al hacer lo que indicaba, él me transportó a un lugar oscuro tan grande que no parecía tener fin. Asbak y yo estábamos observando desde la distancia, y él apuntó a un hombre con una linterna que caminaba por el lugar que no parecía notar nuestra presencia. Él es Michel Rossi. Él asesinó y torturó a docenas de personas. Disfrutaba de hacerles daño, y no tenía empatía alguna. Él está aquí porque en ese lugar no hay nada con vida excepto él mismo. Eso significa que no puede disfrutar del dolor de otras personas, dejándolo sin rumbo y una tentación que nunca saciará. Ah, ya hay que irse, dijo Asbak. Al descubrir esas nuevas torturas, pude escribir durante muchos años, dejando una cantidad bastante grande de dinero y fama. Pero luego de exprimir todas las ideas para mis historias, me puse a pensar sobre la posibilidad de que hubiera alguien conocido en el infierno. Así que decidí preguntarle a mi terrorífico guía: ¿acaso hay algún familiar mío aquí, Asbak? Pregunté con duda y un poco de curiosidad. Pues sí, hay uno aquí que quizá conozcas. ¿Recuerdas a tu abuelo?
Sí, golpeaba a mi madre y a mi abuela. Por suerte murió joven, y ahora ambas están bien, aunque yo no les simpatizo mucho. Aquí está, humano. Enseguida aparecimos en una pequeña habitación que al parecer era un tipo de cuarto de estar. Estábamos mirando a través de una ventana. Ahí estaba mi abuelo, atado a un sofá y mirando una televisión encendida, aunque yo no lograba ver qué mostraba, incansablemente intentando liberarse. Después de esa instancia, volví a visitarlo una vez más, solamente que esta vez le pedí a mi guía que me dejara entrar en la habitación, ya que quería ver cómo se veía mi abuelo, al que nunca conocí en persona. Él me advirtió que sería visible cuando entre ahí, y que tenga cuidado. A pesar de eso, decidí hacerlo. Al entrar a la habitación, vi detalladamente la decoración de esta, y me di cuenta de que era el cuarto de estar de la casa de mi abuela. Cuando me acerqué lentamente al sofá viejo en el centro, me sorprendí al ver que no había nadie sentado, y que las sogas que estaban sosteniendo a mi abuelo no estaban tampoco. Cuando noté eso sentí un pavor inmenso y rápidamente observé todo el lugar, pero no había nadie. Mis ojos luego notaron una televisión encendida que mostraba a varios miembros de mi familia actualmente, así como unas horribles escenas de cuando mi abuelo golpeaba a mi abuela. Luego de que pasaron algunos segundos, el sonido que acompañaba los momentos que había visto se paró, y mostró una imagen de mí mismo en la misma habitación, solo que había alguien detrás de mí. Sentí como unos fuertes brazos se me abalanzaban y me tiraban al piso. Mi abuelo, de apariencia joven, me estaba ahorcando, mientras me preguntaba cómo salir de ese lugar, así como miles de insultos. Logré zafarme de su agarre y corrí a la ventana por donde había entrado. Al salir de ese lugar, le grité a Svat que me trajera a casa, y abrió el portal otra vez. Por fin había vuelto a mi casa, y logré relajarme después de un tiempo. Cuando ya me pensaba listo para continuar con mi vida, quise abrir la puerta, pero no pude. Hice una gran fuerza, pero no pude abrirla. Te debiste haber fijado la hora, dijo Svat. No puede ser, dije mientras miraba mi reloj. Ahora te quedarás aquí para siempre, en soledad absoluta, dijo Svat con una voz profunda. Antes de que pudiera decir algo, él desapareció. Yo sufrí una miseria imposible de describir, encerrado en mi apartamento, incapaz de difundir mis historias a otras personas. Eso se extendió por al menos 3 meses, hasta que volvió con una propuesta. Tal propuesta consistía en que a cambio de que pudiera difundir mis historias, él pudiera visitar a las personas que lo leyeran para conseguir más rituales, más ojos y más poder. Papá, mira el dibujo que he hecho. Puse mi mejor cara de valor al trabajo artístico de mi hijo, y miré el dibujo que había hecho. Me aparté un poco cuando lo vi, sin saber muy bien qué hacer con él. Era la cabeza de un bebé, como un muñeco, pero no tenía cuerpo. No tenía cabello, solo puntos en el cuero cabelludo, y los ojos no estaban y observaban abiertamente. Un gran lazo plateado como una sonrisa atravesaba la cabeza, y la parte inferior estaba cubierta de pequeñas patas metálicas como patas de araña. Lo miré durante un minuto, preguntándome qué era esa cosa horrible. Pero de repente se me ocurrió, y me sentí tonto por estar ansioso. Buen trabajo, amigo. ¿Es el bebé araña de Toy Story? Se lo devolví. No, papá. Es el monstruo que viene a mi ventana por la noche.
Suspiré con fuerza. El monstruo se había convertido en un punto de discusión en nuestra casa últimamente. Todas las noches de las últimas 3 semanas, mi hijo se había despertado gritando, porque había un monstruo fuera de su ventana. Desde que nos habíamos mudado a nuestra nueva casa, era un hecho nocturno habitual, y yo casi había empezado a despertarme antes de los gritos. Sin embargo, nunca importaba lo rápido que corriera. Nunca había nada cuando llegaba. Siempre estaba sentado en su cama, señalando por la ventana y llorando por un monstruo que lo miraba. Cuando llegamos a casa, agarró su tablet y se puso a ver Mickey Mouse, como era su costumbre después del colegio. Me aseguré de que estuviera cómodo en el sofá y de que no saliera corriendo por la puerta principal y me puse a lavar los platos. Entre los 3, solemos ensuciar una buena cantidad de platos. Estaba terminando cuando mi esposa llegó a casa, haciendo una mueca ante la foto de la nevera al entrar. «Es una obra interesante», dijo, dándome un beso en la mejilla. «Al parecer, ese es el monstruo que lo despierta todas las noches», dije, haciendo que frunciera el ceño mientras se sentaba en la mesa. «Uf, ¿otra vez el monstruo? Eso tiene que parar. Tenemos que hacer algo». Me encogí de hombros, tirando el trapo de secar en el fregadero. Ojalá supiera que... ¿Y si pasas la noche allí hoy? La miré con duda. ¿Qué? ¿Como en el suelo o algo así? No, podrías dormir en la otra cama de ahí. Siempre olvidaba que había 2 camas en la habitación de mi hijo. Eran camarotes, uno en la parte inferior y otro en la parte superior. Se suponía que uno era para los invitados, los compañeros de juego o los primos que querían pasar la noche, y la otra era para él. En realidad, sin embargo, era más bien una excusa para que mi hijo eligiera una cama para dormir cada noche. Normalmente dormía en la cama de arriba, justo debajo de la ventana, pero a veces le gustaba dormir en la cama más pequeña al nivel del suelo. «De acuerdo, supongo que pasaré la noche ahí. ¿Me prometes que me recompensarás por la mañana?», bromeé. Dijo que lo haría y soltó una risita cuando la besé en la oreja. Sin embargo, esa recompensa nunca llegaría. Esa noche, seguimos nuestra rutina nocturna. Después de cenar, nos lavamos los dientes, nos pusimos el pijama y nos preparamos para dormir. Sin embargo, cuando tomé el libro y lo dirigí a la cama superior, me agarró del brazo y negó con la cabeza. Pensé que entonces discutiría sobre la hora de acostarse. No le gustaba mucho la hora de acostarse. En cambio, se limitó a sacudir la cabeza y a señalar la cama de abajo. «¿Puedo dormir ahí?», preguntó, señalando la cama de abajo. Suspiré y miré hacia la cama de arriba, preguntándome cómo podría subir esa pequeña escalera. Una mirada a mi hijo me mostró que algo serio estaba pasando. Parecía asustado, demasiado asustado para un niño de su edad, y de repente yo también estaba algo asustado. ¿Qué era lo que daba tanto miedo en esa cama? No era la primera vez que se resistía a la idea de dormir en la cama superior, y yo dudaba en subirme a ella. Lo superé rápidamente y le dije que podía dormir en la cama de abajo si quería. Así que leímos un libro juntos, y apagué las luces, subiéndome a la cama de arriba mientras me acostaba para dormir. Durante unas horas, dormí sin ganas. Me despertó en la oscuridad de la noche una luz que arañaba la ventana. No era un rasguño fuerte. Era suave, como si algo rozara ligeramente el vidrio mientras intentaba llamar mi atención. Tal vez una uña, tal vez la punta de un cuchillo, pero era consistente en sus esfuerzos mientras rozaba.
Después de la imagen anterior, mi cansada mente creó una imagen de una cabeza de bebé con patas de araña de metal, arañando el cristal. En mi sueño, la araña hacía ranuras perfectas en el vidrio, como la herramienta de un ladrón de joyas en una película, y avanzaba a través de la ventana. La cabeza del bebé tenía una boca llena de dientes metálicos que acompañaban a sus patas. Los dientes mordían el vidrio mientras las patas cortaban, y yo no podía hacer otra cosa que quedarme tumbado viendo cómo cortaba la barrera transparente. Me desperté cuando se escabulló y saltó hacia mi cara, con sus retorcidos dientes de metal centelleando. Cuando me desperté, pensé que el sueño no había terminado del todo. El raspado continuaba, ese sonido suave y susurrante, y abrí los ojos y miré hacia la ventana. Estaba tapado, con una almohada sobre la cabeza, y mis ojos asomaban por debajo de una esquina de la manta. Todavía estaba medio dormido, y cuando la manta se separó de mis ojos, pensé que aún podía estar soñando. Vi la cabeza del bebé, con las patas de metal todavía rascando, presionando contra la ventana. Me quedé quieto, viendo cómo la pequeña criatura rebotaba contra el cristal. Su cuero cabelludo era una mancha de cabello arrancado. Su ojo azul miraba al frente, plácidamente, mientras que el otro voceceaba sin ganas. Las patas metálicas chocaban y se frotaban, emitiendo sonidos rasposos contra el vidrio. No parecían tan hábiles como en mi sueño. La cosa monstruosa parecía un adorno de Halloween, algo que el viento hacía girar desde un poste, y mientras la veía agitarse y sufrir espasmos, me fijé en el anillo. El anillo de la foto, un grueso lazo metálico, atravesaba la cabeza y la conectaba a una gruesa cadena. Miré, siguiendo la cadena, y la silueta de una persona empezó a aparecer. Estaba perfectamente encajado contra los arbustos de la privacidad frente a mis ventanas, y su ropa se mezclaba perfectamente. Era alto, 1,80 metros por lo menos, y su cuerpo era grande y parecía fuerte bajo el suéter. Su cara estaba pasosa y llena de viruelas al presionarse contra el vidrio de la ventana, su lengua húmeda y formando burbujas al deslizarse sobre el sucio vidrio. Su carne estaba pegada a la ventana mientras miraba la habitación en penumbra, y sus ojos buscaban algo. Por suerte, mi hijo probablemente nunca lo vio, y solo había visto el extraño collar de cabezas de bebé. Si hubiera visto ese extraño rostro pegado a la ventana, probablemente no habría vuelto a dormir en su cama. Los ojos del hombre se encontraron con los míos de repente. Su mirada enloquecida se hizo un poco más sombría al darse cuenta de que no era mi hijo. Nos miramos, y me avergüenza decir que no le lancé una mirada penetrante que la asustara. Estaba tan asustado como lo estaba mi hijo cada noche antes de empezar a gritar en mi estado de aturdimiento y miedo. Nos miramos fijamente durante unos 5 segundos, antes de que el soltar el grito se adentrara en la noche. La policía acaba de irse, tomando una declaración completa y revisando los arbustos en busca de pruebas. Mi hijo está dormido en mi cama. Mi esposa lo ha envuelto en sus brazos protectores, y yo estoy sentado en el borde de la cama y poniendo eso en palabras. Mañana iré a la ferretería. Volveré con madera para tapar la ventana. No me importa si ese bicho raro vuelve o no. Antes de dejar que mi hijo vuelva a pasar la noche en esa habitación, me aseguraré de que nadie pueda volver a asomarse por esa ventana. Amigo, vine tan pronto como pude. Hace días que no sé nada de ti. Te he estado llamando, pero no me respondes. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tienes esa cara tan pálida y demacrada? Parece que llevas días sin dormir ni comer. Cuéntame qué te ha pasado. Rubén, no te imaginas todo lo que me está sucediendo. Mira,
Mira mis manos como tiemblan. Mira las ojeras que tengo. Es cierto, hace 5 días que no duermo. Estoy muy débil. Sé que hoy es mi último día de vida. Por eso te he llamado. Necesito contarte algo y prevenirte. ¿De qué hablas, Miguel? Necesitas ir a ver a un doctor. Necesitas... Nadie puede ayudarme ahora. Por favor, solo escucha lo que voy a contarte. Hace exactamente 5 días atrás, yo estaba parado frente al risco observando el mar en el fondo. Pero sin darme cuenta, una mujer al parecer muy perturbada se me acercó. Ella tenía el mismo aspecto que yo tengo ahora. Intenté ayudarla. Era claro que algo le pasaba. Mi error fue sujetarle la mano. En ese momento sentí algo extraño, como si me transmitiera un sentimiento. Luego ella solo me dijo: no debiste tocarme. Ahora te perseguirá a ti. Deberás pasarlo a alguien antes de 5 días. En el 5.º día morirás, sin que él te haga nada. ¿Qué me dices, mujer? ¿Estás loca? No podrás cerrar los ojos. No podrás dormir. Porque al cerrar los ojos es cuando él se aproxima. Incluso cuando parpadeas. En ese breve instante, se acercará más y más. No escaparás. Nunca cierres los ojos. Aquella mujer, Rubén, luego de decirme eso, se lanzó por el risco y se suicidó. Pero su mirada antes de hacerlo era de total terror. Y ella tenía razón. Desde ese momento, lo siento venir. No lo puedo ver, pero sé que se acerca cada vez que cierro los ojos. La última vez que tomé una ducha, mientras lavaba mi rostro, en la noche cuando intentaba dormir, allí estaba en mi habitación. Se puede sentir, pero no lo puedes ver. No sé lo que es, Rubén, ni cómo empezó. Solo sé que no se puede detener. Te va consumiendo. Te va volviendo loco. Tengo alucinaciones por no dormir. Rubén, hoy es mi 5.º día. Hoy me llevará o me asesinará. No sé qué es lo que hace, pero no lo dejaré. Ahora entiendo por qué la mujer se lanzó del risco. Es mejor acabar con tu vida que esperar a ver qué pasa hoy. Estás alucinando, amigo. Ven, te llevo al doctor. Dame la mano. No. ¿Qué has hecho? ¿Por qué tocaste mi mano, idiota? Ahora vendrá por ti también. Nadie vendrá por mí, Miguel. Ven, vamos. Rubén intentó levantar a su amigo del suelo, pero Miguel temblaba y lloraba. Estaba muy asustado y rápidamente empujó a Rubén, sacando un arma que tenía escondida en la espalda, solo para colocársela en la boca. Rubén trataba de convencerlo para que no cometiera una locura, pero Miguel ya estaba decidido. Pero antes de dispararse, cerró los ojos. Lo siento, amigo. Esta es mi final. Ya se acerca, lo siento. Solo recuerda lo que te dije. No cierres los ojos. Y si logras sobrevivir los 5 días sin volverte loco, y lo pasas a alguien más, tal vez te salves. Adiós. Miguel jaló del gatillo, dejando los pedazos de su cabeza sobre el piso y sobre su amigo. Rubén se arrodilló en el suelo, y mientras lloraba el triste final de su amigo, sin siquiera lograr entender de qué estaba tan asustado, lo sostuvo de la mano y cerrando sus ojos, le dedicó una oración para dar paz a su alma. Sin embargo, al tener sus ojos cerrados, Rubén sintió como algo se acercaba a él rápidamente, y luego de sentir un aliento en su cara, fue tomado del cuello. Rápidamente abrió los ojos, y todo quedó en calma nuevamente. Ese fue el momento en el que por fin comprendió qué fue lo que le pasó a Miguel, a la mujer anteriormente, y quién sabe cuántos les ha pasado. También ya sabe que le esperan 5 días de terror, los cuales tal vez no sobreviva. Incluso cada parpadeo lo acercará a la muerte.
Siempre he sido un gran amante de los animales. Cuando era niño, mi familia tenía un montón de animales extraños. Naturalmente, siempre tuve la intención de tener mis propias mascotas cuando me mudara. Desgraciadamente, la universidad a la que asisto exige que todos los nuevos estudiantes se alojen en los dormitorios del campus durante el primer año, y tienen normas muy estrictas contra las mascotas. Sinceramente, se me hizo raro no tener animales a mi alrededor durante todo ese año, teniendo en cuenta que han sido una constante en mi vida desde que tengo uso de razón. Sin embargo, en lugar de romper las reglas, he sido voluntario en el refugio de animales de la ciudad para compensar la falta de animales en mi propia casa. Entré en mi segundo año de estudios y, junto con un buen amigo mío, he conseguido mi propio apartamento. No es lo más impresionante del mundo, pero para un par de estudiantes universitarios es bastante agradable. Obviamente, la parte más emocionante de conseguir nuestra propia casa, para mí al menos, fue poder acoger por fin una mascota. Mi compañero de piso, que siempre ha proclamado ser un gran amante de los gatos, también se mostró muy entusiasmado cuando le pregunté si estaría dispuesto a compartir nuestro espacio con un gato propio. Yo personalmente habría preferido un perro, pero los gatos son mucho más convenientes para nosotros, teniendo en cuenta lo ajetreadas que son nuestras vidas. En cuanto mi compañero de piso y nuestro casero me dieron luz verde, empecé a prestar especial atención a los gatos del refugio, intentando buscar alguno que me interesara adoptar. En realidad, estaba esperando a que llegara una nueva camada de gatitos juguetones, ya que sabía que ni yo ni mi compañero de piso teníamos tiempo para dedicar la atención adecuada a ganar la confianza de uno de los gatos más viejos y tímidos. Por eso, pueden imaginar mi sorpresa cuando mi compañero de piso me sorprendió trayendo un gato que había encontrado. Ese gato era viejo para los estándares de los gatos, y también lo parecía, con ojos cansados, pelaje desaliñado y numerosas cicatrices que daban a entender que había pasado toda su vida en las calles. Lo más sorprendente, sin embargo, era el hecho de que se parecía casi exactamente a mi gato favorito de la infancia, un viejo gato llamado Scrappy, que vivía en nuestra propiedad. Scrappy era un idiota para casi todo el mundo, pero por alguna razón, me quería. Fue mi mejor amigo durante años en la infancia, antes de morir tras consumir veneno para ratas. Tenía el pelaje negro y los ojos amarillos, con una gran lágrima en la oreja derecha. Ese nuevo gato era exactamente igual, excepto que en ese gato, la lágrima estaba en la oreja izquierda. Tal vez fuera el parecido con la mascota de mi infancia perdida hace mucho tiempo, pero algo en ese gato encajó en mí. Mi compañero de piso y yo estábamos encantados de tenerlo. El primer día que trajimos a Scruffy, el nombre me sonaba un poco Scrappy, a casa, el perro del vecino se volvió absolutamente loco. Si se hubiera tratado de cualquier otro perro, lo habría ignorado, pero nunca había oído ni un solo ruido de ese perro. Mi compañero de piso se limitó a decir que el perro probablemente podía oler a Scruffy, y fue una respuesta bastante aceptable para mí, así que nunca le di mucha importancia. Creo que ahora lo estoy reconsiderando. Durante las primeras semanas, Scruffy fue increíble. Es increíblemente juguetón y cariñoso a pesar de su edad, y pasa todo el tiempo que pueda acurrucado junto a la persona más cercana que encuentra. Como es un gato callejero de corazón, odia estar encerrado durante el día, así que dejamos una ventana abierta para que entre y salga cuando quiera, aunque normalmente prefiere quedarse dentro cuando estamos los dos en casa. Como es un gato, no tardó en traer regalos a casa del exterior. Al principio, eran cosas normales de gato, ratones y lagartijas y demás, pero luego, las cosas se volvieron más impresionantes. Primero, fue un conejo. Reconozco que me sorprendió un poco que lo trajera, pero no me importó. Había vivido en las calles antes de eso, así que por supuesto,
Tenía que ser un buen cazador. Después de eso, era un ganso. Eso fue algo realmente importante, no solo porque los gansos son malditamente aterradores, sino porque era invierno y, por lo que yo sabía, todos habían emigrado. Recuerdo que, cuando era niño, conseguí hacerme amigo de uno y tenerlo cerca durante el invierno, pero incluso él acabó volando. La otra cosa extraña del ganso era el hecho de que cuando intentaba tocarlo, Scruffy me gruñía y lo arrastraba. Supuse que ese comportamiento era un problema de protección de recursos que tenía Scruffy, pero nunca se había mostrado agresivo conmigo cuando había traído animales más pequeños. Decidí dejarlo de lado. Mientras el ganso no se pudriera en mi cama, no me importaba lo que Scruffy hiciera con él. Otro acontecimiento reciente fue el hecho de que ahora, el perro ladra como loco en medio de la noche. Intento decirme a mí mismo que es solo por los coyotes o algo así, pero los ladridos son como un reloj. A las 3 de la madrugada todas las malditas noches. Scruffy me ha traído varias cosas raras desde el ganso. Ha traído un tipo de pinzón que nunca he visto en mi zona. Un camaleón, que nunca podría sobrevivir al clima en el que vivo. Y, de forma inquietante, una pata de mapache cortada. Lo más extraño de todo eso es el hecho de que todas esas criaturas eran cosas que mi familia tenía como mascotas. Todas y cada una de ellas. Teníamos pinzones. Tuvimos un camaleón durante un tiempo. Y rescatamos un mapache bebé y lo criamos una vez. Lo admito, me dio un poco de miedo. Pero el regalo más reciente que me ha traído Scruffy es fácilmente una de las cosas más aterradoras que he experimentado. Me desperté con una cabeza de perro cortada en mi cama. Era pequeña, pero era definitivamente un perro, y su collar todavía estaba envuelto alrededor de su cuello ensangrentado. Este fue el primer regalo que realmente me hizo gritar. Una vez superado el horror original de encontrarlo allí, me sentí fatal por el perro, y comprobé la etiqueta del collar para llamar a los dueños del perro, con la esperanza de poder ofrecerles al menos un cierre sobre su mascota. Sin embargo, cuando leí la placa, se me paró el corazón. No había número, solo una dirección. Era la antigua dirección de mi mejor amigo de la infancia, que se había mudado cuando yo tenía unos 9 años. Y lo que es peor, la dirección ya no existía. La zona donde estaba la casa de mi amigo fue demolida y sustituida por un pequeño centro comercial hace unos años. Mientras intentaba procesar eso, Scruffy se dio cuenta de que estaba tocando al perro. Me mordió la mano y arrastró la cabeza. Yo seguía absolutamente horrorizado, pero cuando intenté explicárselo a mi compañero de piso, me dijo que dejara de intentar asustarlo. Scruffy no me trajo ningún regalo desde entonces, pero estaba haciendo algo mucho peor. Todas las noches, grita en la ventana. Y cuando digo gritar, lo digo en serio. Suena humano, como un hombre que intenta sonar como un gato aullando, pero no lo consigue. Cada vez que Scruffy empieza, el perro se calla, a veces a mitad de un ladrido. Me sorprendió que mi compañero de piso no sacara el tema, pero supuse que intentaba no aceptar lo aterrador que es todo esto. Hoy ha sido la gota que ha colmado el vaso. Mi habitación, en las últimas semanas, ha ido oliendo progresivamente peor. Supuse que era porque reconozco que soy muy malo para lavar la ropa, pero siempre se sentía extraño por alguna razón. Anoche, encontré la fuente. Me desperté con los gritos de Scruffy. Tengo un examen importante en unos días, así que estaba harto y decidí ir a cerrar la ventana a la que Scruffy siempre se asomaba cuando gritaba, con la esperanza de poder dormir un poco. Cuando puse el pie en el suelo, sentí que algo me lamía la pierna, babeando por toda ella. Pensé que era Scruffy tratando de acicalarme, pero la lengua se sentía demasiado grande y suave para ser suya. Cuando mis ojos se adaptaron a la oscuridad,
Me di cuenta de que Scruffy seguía en el borde de la ventana, no debajo de la cama. Encendí la luz y casi vomité. Todos los animales que Scruffy había guardado estaban escondidos bajo mi cama. El ganso, el pinzón, el camaleón, la pata de mapache y la cabeza de perro, que parecían mirarme fijamente. En ese momento, Scruffy había salido corriendo a otra parte de la casa y yo grité con todas mis fuerzas. Mi compañero de piso entró corriendo tan pronto como yo, asustado y luego asqueado por el montón de cuerpos que había bajo la cama. Cuando me preguntó qué había pasado, intenté explicarle que Scruffy me había traído regalos y que todas las noches se acurrucaba conmigo, para luego despertarse y aullar por la mañana. Al oír eso, mi compañero de piso pareció confundido. ¿Qué quieres decir? De repente, yo estaba tan confundido como él. ¿Qué quieres decir con... ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir con que se acuesta contigo todas las noches? Lo hace. Se acurruca conmigo todas las noches. Entonces, ¿con qué demonios me estaba acostando? Me desperté en el oscuro, pero solo tenía miedo. Cuando eso empezó a moverse yo no sabía hacia dónde mirar. Mis amigos estaban junto a mí. Todos estábamos asustados. Esa cosa nos miró a todos. Se movía de forma errática. Había tendones expuestos y carne. Mucha carne. ¿Humana? No lo sé. Estaba pegada en su cuerpo, como si de una persona con muchas quemaduras graves se tratase. Estiró sus manos y me tapó los ojos. De repente, me habló. Su voz era tan suave y cálida. Sentía que podía escucharlo hablar todo el tiempo que quisiera. Era algo fantástico. Te entiendo. Sé lo que has pasado. Viniste aquí buscando redención y te topaste con un muro. Un muro más alto del que cualquiera podría escalar. No siempre tienes la culpa de lo que los demás hacen. Mira a tu alrededor, hijo. Solo hay oscuridad. Tú no quieres terminar en un lugar así como yo. No lo creo. No cometas los mismos errores entonces. Te conozco. Conozco a cada uno de tus amigos, a cada uno de tus familiares, a tus contactos y conocidos. Sé cuántas mascotas has tenido y sus nombres. Conozco tus pecados y tus buenas acciones. No intentes escapar de lo que ya pasó, porque estás atado con cadenas irrompibles a tus acciones. No grites, no golpes, no sirve de nada, solo mírame. Abrí los ojos, y esa criatura empezó a materializarse enfrente de mí. Podía ver sus brazos. Estaban llenos de sangre, con cortes. Sangre coagulada emergía de esos cortes. En ambos brazos había una mínima porción con hueso expuesto. Su torso desnudo presentaba una masa grotesca de carne, con distintos colores: rojo, rosado, naranja, hasta negro y verde. Algo estaba muerto dentro de él. Tenía un aspecto de podrido y quemado. Úlceras estaban presentes a simple vista. Su cara estaba caída, como si hubiesen derretido goma o caucho, con gusanos y algo más, que seguramente estaba vivo, recorría su cabeza. Solo ahí, por mero instinto, me alejé de él. Mientras más caminaba en la oscuridad podía ver cómo esa cosa tomaba forma de mí. Su cuerpo se normalizaba mientras más me alejaba, y cuando me acercaba, solo se volvía a pudrir, como antes. ¿Lo entiendes, verdad? No puedes escaparte de lo que realmente eres. Yo soy tú, y tú eres yo. Somos equivalencias, blanco y negro, vectores paralelos que no se tocan, solo se miran y
Sin embargo, coexisten en el mismo plano. No huyas. Acéptame. Acéptate tal cual eres. Nadie es perfecto. En ese momento solo atiné a darme la vuelta y a correr. Era lo más sensato e inteligente que se me ocurrió. Tenía miedo. Mi sudor estaba frío. Solo quería volver a donde estaba antes. Me interné en la oscuridad, a paso desconocido, sin saber a dónde llegaría. Solo corrí. Corrí lo más rápido que pude. Y, de repente, estaba ahí de nuevo. Mis amigos sentados alrededor de la fogata, tocando la guitarra, riéndose. «Ey, pequeña siesta, ¿eh? ¿Estás bien?». Me apuntó con su dedo índice y se reía. «¿Qué tanto tiempo te quedaste jugando videojuegos anoche, eh?». «Me he dormido temprano, lo juro». Atiné a dar una sonrisa a mi amigo. Miré a un costado, en lo profundo de la oscuridad, y ahí estaba yo, levemente iluminado por la luz amarillenta de la fogata. Levanté la mano y me saludé ligeramente, para luego desvanecerme en las sombras. «¿A quién saludas, amigo?». A nadie. Solo a mí mismo». ¿Quién puede decir que al pensar en ella no siente un temor primitivo? Profundo. Sin embargo, su mera mención también es sinónimo de curiosidad y misterio, ya que nadie sabe con certeza qué hay más allá del mundo de los vivos. Pero hay algo que sí sabemos, y es el hecho de que, tarde o temprano, la muerte vendrá a buscarnos y no tendremos más remedio que acompañarla. ¿Pero cuándo y cómo nos llevará? Estas dudas nos intrigan y nos angustian desde que somos conscientes de nuestro propio fin, y ya nunca nos abandonan. Curiosamente, esta historia nos presenta un caso que va en contra de las reglas de la vida. Se trata de la experiencia de Juan, un hombre uruguayo del departamento de Paysandú, que recibió un mensaje que nadie esperaría recibir. Un mensaje muy preciso, que contenía el día y la hora exacta en que la muerte vendrá a buscarlo. El humano siempre se ha sentido atraído por el futuro, por tener algún dato acerca de lo que le pasará en el amor, los negocios, la fortuna. De ahí que la figura del vidente sea tan venerada por muchas personas y, en ocasiones, estos visionarios sean considerados prácticamente seres divinos. Tal es el caso del famoso Nostradamus. Pero, ¿qué ocurre si la información que obtenemos de nuestro futuro es la que por nada del mundo querríamos saber? Eso le sucedió a mediados de la década del 70 a Juan, un hombre que trabajaba en la fábrica de cerveza norteña, una empresa sanducera que hace algunos años dejó de funcionar. Juan cumplía turnos rotativos, por lo que realizaba su jornada laboral de mañana, de tarde o de noche. Cuando aquello terrible ocurrió, aquel día, le tocaba entrar en el horario nocturno, más precisamente a las 3 de la madrugada. Esa noche, Juan salió de su casa hacia la fábrica cervecera, como tantas veces lo había hecho, y comenzó a caminar las 6 cuadras que lo separaban de la empresa. Él sabía que el último tramo del camino era el más sombrío, dado que los árboles que custodiaban los costados del sendero casi no dejaban pasar la luz de la luna a esa hora de la madrugada. Pero por alguna razón, aquella penumbra se había tornado más inquietante que nunca. Alguien estaba con él. Juan tenía la seguridad de que alguien lo acompañaba, y esa extraña sensación fue aumentada hasta que no soportó más y decidió darse vuelta. Se tranquilizó cuando descubrió que el camino por el que venía estaba vacío, que no había nadie a sus espaldas. Sin embargo, cuando se giró la cabeza para retomar su andar hacia la planta laboral, lo vio. Había un monje, o al menos eso parecía.
Era una figura vestida con una larga túnica negra y una capucha que impedía que se viera el rostro. Juan quedó aterrado por el aura siniestra de aquella silueta. Sin embargo, más miedo sintió cuando escuchó el anuncio que le hizo. Desde el hueco negro que era su cara bajo la capucha, surgieron las palabras que lo condenaban. Aquel monje, o lo que fuera, le aseguró que moriría en el día de su próximo cumpleaños. Más precisamente, le dijo que dejaría de existir el 20 de mayo de 1976, a las 19 horas exactas. Fue tal el susto que experimentó Juan que ya no se dirigió a su trabajo, sino que regresó a su hogar. Pálido, temblando de pies a cabeza, el hombre logró contarle a su mujer lo que había pasado. Para Juan, aquel monje era la mismísima muerte, la parca en persona, anunciándole el día en que lo vendría a llevar. Tanto su esposa como todos aquellos que oyeron de boca de Juan el relato de su misterioso encuentro, trataron de tranquilizarlo, de decirle que había sido víctima de un producto de su imaginación. A esas horas de la noche y en un camino tan sombrío, la mente podría haberle jugado una mala pasada. Juan estaba seguro de lo que había visto y escuchado, pero aún así trató de convencerse de que los comentarios de sus amistades eran acertados. Intentó olvidarse de aquel anuncio funesto, de aquel monje oscuro. Y así pasaron los días, las semanas, los meses, hasta que llegó el día de su cumpleaños. Aquel 20 de mayo, Juan almorzó con su familia y compartió un café con algunos amigos que llegaron para saludarlo en su día. Eso lo mantuvo distraído por un rato, hasta que, a eso de las 4 de la tarde, se fueron. En ese momento comenzó a recordar la sentencia de muerte vaticinada por aquel extraño monje. Fue allí cuando sacó cuentas y se percató de que faltaban solo 3 horas para las 7 de la noche, hora marcada como la hora de su muerte. Juan sentía cómo su corazón se aceleraba y los pensamientos se arremolinaban en su cabeza, imaginando las diferentes formas en las que la muerte podría presentarse. Todo esto era demasiado para él, una locura, pero no podía dejar de pensar en ello. Así que de una manera de engañar, por unas horas, a su mente y olvidarse de sus peores miedos, se le ocurrió ir al cine con su esposa. De esa manera, entraría la primera función, la de las 18 horas, y para las 19 estaría pensando en otra cosa. Seguramente nada acontecería, y todo volvería a la normalidad. Al llegar al cine, Juan y su esposa se sentaron en las butacas y comenzaron a disfrutar de la película. Pero, gradualmente, Juan empezó a sentirse mal. Primero percibió que algo no estaba bien a su alrededor. Había algo que lo incomodaba. Después, directamente, empezó a descomponerse. Percibió un dolor punzante en la nuca que se fue haciendo más y más intenso, como si una mano lo presionara cada vez con mayor intensidad. Además, de pronto, tenía calor, mucho calor. Juan decidió entonces levantarse e ir al baño. Tal vez si se refrescaba se sentiría mejor. Ante la mirada preocupada de su esposa, Juan se puso de pie y dejó su butaca. Encontró el pasillo que conducía al baño y, bastante mareado, tanteando las paredes, consiguió abrir la puerta del sanitario de hombres. Por suerte no había nadie. Comenzó a mojarse la cara, pero contrariamente a la frescura del agua, él sentía más y más calor. La esposa de Juan decidió que su marido estaba tardando demasiado y fue a buscarlo. Acompañada por uno de los trabajadores del cine, llegó hasta el baño de caballeros y, al no verlo, pensó que se habían desencontrado. De todas maneras, quiso asegurarse y empezó a abrir todas las puertas del sanitario. Detrás de una de ellas encontró a su marido sentado sobre un inodoro, con la mirada perdida. Juan estaba muerto. Los médicos que examinaron el cadáver concluyeron que aquel 20 de mayo de 1976, Juan había muerto por un paro cardíaco,
y en el acta de defunción constó la hora de su fallecimiento. Las 19 horas en punto, tal como la muerte vestida de monje se la anunció. La familia de Juan piensa que la muerte cumplió con su palabra, que ella misma se presentó el día de su cumpleaños, a la hora indicada, para llevárselo, tal como aquel siniestro personaje había manifestado. Lástima que no le creyeron en su momento. Tal vez, de haberlo hecho, de haberse tomado más en serio el relato de Juan, sus familiares podrían haber evitado tan terrible desenlace. ¿Casualidad o causalidad? Un eterno debate, así como aquel que mantiene la vida y la muerte mientras dura nuestra existencia. Debemos prestar atención, porque cualquiera de nosotros puede ser el próximo que reciba un aviso como el de Decisoria. Un anuncio que conoce muy bien las voces anónimas. Hola, ¿cómo estás? Espero que hayas sido alguien bueno durante tu vida, porque soy yo quien juzga a las personas. Seguro te preguntarás quién soy. Pues, mi nombre es Maddie, y me encargo de eliminar a las personas que merecen ser juzgadas por sus actos. Y no soy una especie de ángel. Soy un demonio al que le ordenaron ir al mundo mortal para castigar a los criminales y otras personas malvadas. Fue el demonio Andromalius quien me lo ordenó. Digamos que soy su mano derecha, y tengo libertad total de hacer lo que quiera con mis víctimas, aunque no todo en la vida es perfecto. Déjame contarte una de las experiencias que tuve con una mala persona. Primero que nada, he de decir que empecé a matar en 1985, en donde cada día 13 de cada mes mataba a un criminal, y lo dejaba con un pequeño mensaje. Usaba la sangre de esa persona para escribir en una pared el número 13, y dejaba su cadáver cerca de dicha pared. Claro, después de comer alguna que otra parte de su cuerpo. Sé que suena asqueroso, pero aprovecho el no tener nada ni nadie que me detenga. Me encontraba en la ciudad de Detroit, en el año 2015, 30 años después de empezar a matar. Detectives y policías se encontraban investigando la escena de un crimen. ¡Ja! Ya te imaginarás quién fue el culpable. Continuó. La policía de Detroit empezó a buscar voluntarios para que ayudaran con el caso, y me ofrecí. Pusieron a los voluntarios como compañeros de algunos detectives, y a mí me tocó con una detective llamada Emily Ackerman. Luego de un tiempo empecé a sospechar de ella, pues la notaba algo cansada cuando llevábamos 2 meses de investigación. ¿Y qué creen? La descubrí tratando de ocultar un cuerpo en un basurero. Y para rematar, era 13 de agosto. Siguiendo mi tradición, ¿qué crees que hice con ella? Ya te darás una idea. Pero hubo un inconveniente. Estaba a punto de matarla cuando llegó un maldito oficial de policía que estaba de patrulla. Afortunadamente no me vio, y pensó que Emily había sido asaltada y dejada ahí. Lo llevaron a un hospital para tratar sus heridas, y un día después, me encontré con ella en su habitación del hospital. Estábamos solas. No había nadie. Me miró como si estuviera enfrente de la mismísima muerte, y creo que ella sabía que iba a morir. Me quedé mirándola fijamente durante un rato, y le dije: aún sigo aquí. Rápidamente enterré mis dedos en sus ojos, para luego dejarla ir sangrándose hasta morir. Y aún hoy en día, nadie sabe quién o qué la mató. Estamos claros en algo. Soy un demonio. Soy inmortal y soy imparable. Aunque logres matarme de alguna manera, yo siempre volveré. Siempre ten en cuenta que yo te estaré vigilando, de día y de noche, estando a tu lado en todo momento y sin que lo notes. Tengo mis métodos, y uno de mis preferidos es el método del trauma. Quedarás trastornado de por vida si te portas mal y te encuentras conmigo. Y si piensas que te puedes librar de mí, te equivocas, porque yo aún sigo aquí, a tu lado,
y no puedes hacer nada para detenerme. Una madre decidió hacer un paseo por su antiguo vecindario donde aún se encontraba la vieja casa en la cual ella creció, llena de hermosos recuerdos y anécdotas que quería contarles a sus dos pequeños hijos gemelos, un varón y una niña de apenas unos años, así que los llevó consigo. Al entrar al barrio, ya eran más de las 6 de la tarde, pero su memoria se llenaba de recuerdos, de cómo ella caminaba por esas calles, de cómo pasaba el día con sus dos muñecos. Curiosamente, un varón y una niña. Al parecer siempre había sido su sueño tener hijos gemelos, y esos dos muñecos lo representaban en su infancia, y ahora sus hijos eran una realidad. Sin embargo, no todos sus recuerdos eran hermosos. También había uno que la aterraba, y no fue hasta que llegó a su antiguo hogar, cuando todo regresó a su mente. Al llegar, ella le pidió a sus hijos que la esperaran en el auto, mientras ella entraba a la vieja casa, ahora abandonada y descuidada por la familia. Al subir las escaleras para llegar hasta su habitación, con cada paso que daba, podía ver sombras de ella misma corriendo y jugando con sus muñecos por todas partes. Era como ver imágenes transparentes que le contaban una historia. Se recordaba feliz, pero además también empezó a recordar una figura oscura de pequeño tamaño, algo que parecía seguirlo en su infancia. Parecía ser otra niña más o menos de su misma edad, pero alguien que no existía porque ella era hija única. Esa figura misteriosa tenía la costumbre de esconderle sus muñecos. Era como si ella también quisiese jugar, pero al ver que la madre, siendo una niña muy recelosa de sus cosas, no le gustaba, comenzó a volverse violenta, a mover las cosas, a golpearla y hasta darle pesadillas. Tanto así que un día, estando ella sola en casa jugando con sus muñecos, esa figura, la cual pudo determinar que era otra niña como ella, la sacó del cuarto con una gran fuerza, haciéndola dejar sus dos muñecos solos. Para cuando logró entrar de vuelta, los dos muñecos habían desaparecido. Nunca más los volvió a ver, ni a ellos ni a la sombra. Y así creció, y su familia se fue de aquel lugar. Nunca más volvió hasta ahora, y siendo una mujer adulta y con familia propia. Al recordar eso, la puso un poco incómoda y algo nerviosa. No era normal haber vivido eso, así que retrocedió para salir de su vieja habitación y regresar a buscar a sus dos hijos. Al salir del cuarto, le pareció ver aquella vieja sombra, pero fue como ver un relámpago. Tan solo pasó frente a ella, y ya no era tan pequeña como antes. Esta vez podía ser de su mismo tamaño, y esto le heló la sangre y se apresuró a bajar. Y al llegar a la sala, allí en el suelo estaban aquellos dos muñecos que perdió en la infancia. Misteriosamente los había dejado allí para que los recuperara. Visiblemente estaban muy maltratados. Estaban rotos, desgarrados, como si en vez de manos hubieran sido navajas las que los cuidaron todo ese tiempo. Incluso uno no tenía cabeza, y al otro le faltaban los ojos. La madre se agachó para recogerlos, asombrada y aterrada por lo que veía. Pero al levantarlos había una nota escrita con una letra muy fea y extraña, como si fuera una persona con problemas para comunicarse, o alguien que jamás escribió antes. Pero la madre pudo leer lo que decía: "Gracias por dejarme jugar con ellos". La madre dejó caer los muñecos y la nota de la impresión, y por fin reaccionó para salir de aquel lugar. Solo hay que levantar su cabeza. Afuera, cerca de su auto donde estaban sus hijos, su verdadera pareja de gemelos. Ahí estaba la figura siniestra, que ya no era una niña. Ahora parecía ser también una adulta. Era como si se manifestara exactamente igual a la atormentada madre, que aunque corrió con todas sus fuerzas para llegar hacia el auto junto a sus hijos, al abrir la puerta, solo encontró otra nota que decía: "¿Puedo ahora jugar con ellos?".
La madre buscó por todas partes, pero nunca encontró a sus hijos, así que solo le queda sufrir por su pérdida, y su error en regresar para revivir recuerdos. Aprendió que a veces es mejor dejar ciertas cosas en el olvido, aunque lo más seguro es que alguna vez le devuelvan a sus hijos cuando ya no se pueda jugar con ellos. Tal vez en el mismo estado en el que le devolvieron sus viejos muñecos. Se dice que muy pocas personas logran escapar realmente de la muerte. Que cuando tienes un accidente o una enfermedad terminal de la cual se supone no deberías sobrevivir y lo haces, la muerte nunca se aleja de ti. Simplemente ha retrasado su trabajo. Se han hecho historias y películas acerca de cómo por medio de alguna otra situación fatal, la muerte intenta que mueras y así cumplir el ciclo. Sin embargo, la realidad es que una vez que escapas de la muerte, no vuelves a morir de forma accidental o por enfermedad, sino que esta vez, la muerte misma se encarga de buscarte personalmente. Sin que te des cuenta, estará frente a ti y morirás. Para evitarlo, o tratar de ascender algo tu vida, no debes permitir que te sorprenda solo. Esta leyenda era bien conocida por Kevin, un hombre de mediana edad, el cual regresando a casa tuvo un accidente en su auto después de caer por un barranco de mucha altura. El auto dio varias vueltas quedando totalmente destrozado. Nadie podría haber sobrevivido, pero Kevin lo hizo, despertando en la cama de un hospital, en un lugar que él no podía reconocer. La enfermera que lo atendía le explicó todo lo sucedido y que lo habían traído inconsciente al lugar. También le dijo que se salvó de milagro, pero que antes de poder marcharse, necesitaba una cirugía en una de sus piernas para poder caminar perfectamente. Usted prácticamente ha regresado de la muerte, señor Kevin. Debe dar gracias que esté vivo. Esas palabras, lejos de aliviar a Kevin, lo dejaron perturbado y muy nervioso. Él sabía que logró escapar de la muerte, pero que volvería por él. Escucha, enfermera, yo no debí sobrevivir. Por favor, no me deje solo, hasta que no me den de alta. Pero no se preocupe, señor Kevin. Le voy a traer algo para que se calme. Yo estoy cerca de su habitación. Cálmese. El doctor que le hará la operación vendrá mañana. Hasta entonces descanse un poco. Si me necesita, toque el botón. Kevin se quedó solo en su habitación de hospital, oscura por la penumbra de la noche que entraba por la ventana. Las sombras de las ramas de los árboles que eran movidas por el viento silbante de afuera. Era el escenario perfecto para una noche de pesadilla. Peor para los nervios de Kevin, quien estaba seguro sobre la leyenda de que la muerte regresa a reclamar a su víctima. Por fin estaba logrando quedarse dormido, cuando el sonido crujiente de la puerta de su cuarto le espantó el sueño. Kevin giró su cuello con mucho dolor en dirección a la entrada, solo para ver cómo una pequeña niña asomaba su cuerpecito en dirección hacia él, caminando lentamente, mirándolo muy fijo a los ojos y obsequiándole una tenue sonrisa. Kevin entró en pánico temiendo lo peor. Se trataba seguro de la muerte que venía a reclamarlo. La niña se acercaba más y más sin mencionar palabra. Su rostro entre la oscuridad se veía deforme, atemorizante. Pero cuando estuvo a punto de alcanzarlo, Kevin tocó el botón, haciendo que los pasos apresurados de la enfermera espantaran a la niña, quien se alejó rápidamente, desapareciendo en la oscuridad. Señor Kevin, ¿qué le pasa? ¿Necesita algo? Cálmese ya, por favor. Ya estoy aquí. La enfermera trataba de calmar a un muy angustiado Kevin, que no dejaba de sacudirse en la cama, pero que tampoco era capaz siquiera de contar lo que había pasado. Luego de un rato y con una pastilla, Kevin por fin se quedó dormido hasta la mañana siguiente. Buenos días, enfermera. Le pido disculpas por mi actitud anoche. ¿Está segura de que el doctor que me va a operar la pierna viene hoy?
Necesito irme lo más pronto posible de ese lugar. Aquí me siento atrapado. Sí, señor Kevin. La operación no es complicada. Tal vez pueda irse con muletas al día siguiente. Le traeré su desayuno. Kevin solo pensaba en salir de allí. Él sabe que según la leyenda no debe quedarse solo. Si lograba llegar a su casa estaría mejor. Mientras esos pensamientos pasaban por su cabeza, la risa de la niña se escuchó proveniente de afuera de su cuarto, y nuevamente la puerta comenzó a abrirse. Kevin temblaba en su cama, pero fue un alivio ver que quien entraba era la enfermera con su desayuno. El resto del día transcurrió sin problemas, con Kevin siempre pendiente de quién entraba en su habitación. Al llegar la noche, por fin el doctor estaba por llegar, y él se mostraba ansioso. ¿Cuándo viene el doctor, enfermera? Llámelo. Que no demore, por favor. No quiero estar aquí solo. El doctor debe estar ya en el hospital viniendo hasta aquí. Pero cuénteme, ¿a qué le tiene tanto miedo? He notado que siempre está nervioso. ¿Qué le sucede? Enfermera, usted pensará que soy loco, pero hay una leyenda en la que, si uno escapa de la muerte viene por uno, y se presenta disfrazada de cualquier persona para confundirnos y poder acercarse. Y en ese momento, si uno está solo, muere de forma horrible. Sí, creo que he escuchado esa leyenda, señor. ¿Pero usted cree en esas cosas? Debo decirle que le he estado viendo. Se acerca a mí todas las noches en forma de una niña que me mira fijamente. Y aunque sea oscuro, puedo notar que su rostro está desfigurado. Me tiene muy nervioso. Al escuchar eso, la enfermera bajó la mirada contrariada y sonriendo le dijo a Kevin: Señor, le pido disculpa. Esa niña no es la muerte que viene por usted. Es una paciente del hospital. Lastimosamente se quemó el rostro en un accidente de cocina por descuido de la madre. Ya estamos por darle el alta. Sin embargo, es difícil mantenerla en su cama. Se la pasa caminando y molestando a los otros pacientes. Mírela. Aquí viene. Se llama Ana. Kevin estaba perplejo y apenado al haber pensado tan mal de aquella pobre niña. Así que la dejó entrar, acercarse a él y acariciarla un poco. La niña no hablaba nada, solo sonreía. Bueno, Kevin, lo dejo con su nueva amiga. El doctor ya ha llegado. Voy a salir para que él entre a verlo. Yo regreso en un rato. Perfecto. Por fin llega. Anita, siéntate allá y déjame hablar con el doctor. Anita se alejó un poco mientras el cirujano entraba en silencio, solo diciendo: Buenas noches. Kevin estaba aliviado y buscó con la mirada el rostro de Anita para dar una sonrisa a ella en esta ocasión. Pero la sonrisa de Kevin se borró de inmediato al ver cómo la cara de la niña brotaba en lágrimas de horror. Estaba mirando al cirujano totalmente espantada, y Kevin se dio cuenta de esto. Así que miró al doctor a los ojos y vio que allí no había nada, más que cuencas vacías. Su corazón palpitaba enfurecido, y su única salvación, que era Anita, salió corriendo del cuarto dejándolo totalmente solo. ¿Quién podría culparla? Ella sentía algo malo. ¡No! ¡Anita, no me dejes solo! Fue inútil, ya estaba solo. La muerte colocó la mano en el estómago de Kevin. Sus gritos se escucharon por todos los rincones del hospital, alertando a la enfermera, quien fue como un relámpago al cuarto. Allí encontró a Anita en el suelo, quien había regresado por impulso a la habitación, llorando desconsolada y asustada. Y en la cama estaba el cadáver de Kevin, con los ojos blancos, su rostro arrugado como si le hubieran extraído la vida, y de su estómago brotaban cientos de gusanos enormes comiendo desesperadamente su carne ya podrida. ¿El doctor? Desapareció, pero seguro lo verán nuevamente. Alguna otra persona, en alguna otra parte, de alguna u otra forma. Antes de la pandemia,
No era raro que me despertara junto a una desconocida. No soy feo. Solía llevar a una mujer a casa de vez en cuando. Pero vivo en una zona de Estados Unidos que nunca ha mejorado mucho. Así que no he hecho ninguna amiga en mucho tiempo. La sensación de tener otra persona en mi cama era tan extraña que tardé un minuto en darme cuenta de que se estaba enfriando. Se me secó la garganta al comprobar su pulso. Nada. Salí gritando de la cama. No dudé en llamar a la policía porque... ¿Qué carajo? ¿Qué demonios? No tenía ni idea de cómo era posible. Las sugerencias elaboradas llenaron mi cabeza y no me gustó ni una sola de ellas. Que me arrestaran porque resultaba que la había matado era, de alguna manera, una de las opciones menos inquietantes. Una vez que terminé mi frenética llamada telefónica, eché un vistazo real a la mujer que yacía en mi cama. ¿Mujer? ¿Cadáver? Ambas cosas, en ese momento. Si estaba viva, podía ser hermosa. Una morena pálida y tetona con ojos verdes brillantes. Justo mi tipo. Hice una mueca y aparté la vista de su mirada vacía. Los asesinos en serie también tienen un tipo, ¿no? No quería tocarla más de lo que yo lo había hecho, pero aparté con cuidado la manta de su cuerpo. No para ser un asqueroso, sino para buscar... no sé... heridas de puñalada, marcas de estrangulamiento, muñecas cortadas, algo. No había nada, ni sangre, ni vómito, ni señal de que le hubiera pasado algo. Si no hubiera sentido el frío en su piel, casi podía creer que estaba viva. Casi. Su quietud era absoluta. No había duda, ni siquiera desde el otro lado de la habitación. No me parecía bien dejarla sola allí, pero quería estar lo más lejos posible. Así que me acurruqué contra el escritorio en la esquina de mi habitación, y fue entonces cuando vi el sobre. Era de papel grueso de color crema. Llevaba una elegante inscripción verde. Para mi Daniel. Supongo que no hace falta que te diga mi nombre. Con o sin pruebas, sabía que tenía que abrirlo. Podía sentir su atracción enfermiza acercándome. Con cuidado, levanté el sobre y le di la vuelta. Dios, un sello de cera real, rojo como la sangre, y con una rosa impresa. Respiré profundamente mientras abría el sobre. El olor a rosas inundó mis fosas nasales, llenó mi boca, adormeció mi mente. Ella había perfumado el papel que había dentro. La constatación fue casi suficiente para hacerme perder los nervios. Todo ese esfuerzo. ¿Y para qué? ¿Qué podía decirme una mujer muerta? Pero necesitaba leer eso antes de que se lo llevaran como prueba. Tenía que saberlo. Mi querido Daniel, perdóname por presentarme así. Si tuviera más tiempo, podría hacer eso de la manera correcta, la manera natural. Podría vivir una vida contigo antes de morir en tus brazos. Pero el destino es cruel. Justo cuando me había perfeccionado, cuando me estaba preparando para que nos conociéramos, intenta arrancarme de ti. No lo permitiré. Si no puedo tener la vida que merezco contigo, al menos tendré la muerte que soñé durante 2 décadas. Lo supe la primera vez que te vi. Te veías hermoso, sentado allí en el patio de comidas del centro comercial. Mentón fuerte, cabello castaño y limpio, los ojos dorados más perfectos. Me pareció sentir esos ojos sobre mí, y mi corazón se detuvo. En ese momento, supe que tenía que estar a tu lado para siempre. Entonces vi que la mirabas a ella. ¿Laura? ¿Lana? Ya no importa. Nunca importó. Pero tus ojos dorados estaban fijos en los verdes de ella, y nunca había odiado más a nadie.
Ella fue la primera de muchas. No puedo decirte cuánto me dolió verte entregándote a otras mujeres de esa manera, pero seguí observando a través del dolor, y así me di cuenta de lo que tenía que hacer. Los ojos verdes fueron lo primero. Siempre eran verdes. Si una chica era algo más que una aventura de una noche para ti, sus ojos serían de color esmeralda, o de cristal de mar, o de brotes de primavera. El cabello castaño se desarrollaba más lentamente. Pasaste por las rubias y las pelirrojas, por el cabello de cuervo y los tintes salvajes, pero al final siempre volvías a las morenas. La piel pálida y los pechos llenos siempre parecían ir juntos, de alguna manera. No es que fueras exigente con el color de la piel, ni siquiera con el tamaño de los pechos. Era simplemente algo sobre la combinación, supongo. La gente siempre me ha dicho que mi cabello rubio y mis ojos azules son perfectos. Mis pechos eran decentes, y mi piel se bronceaba como un sueño. Odiaba mirarme al espejo. Odiaba no ser lo que querías. Teñirme el cabello era fácil. He sido una orgullosa morena desde que ambos éramos adolescentes. El protector solar, la sombra y la sombrilla ocasional me mantenían pálida. Pero eso era solo la mitad de la ecuación. Los implantes de seno me costaron un poco de dinero. Y luego estaban los ojos. Las lentillas de color no iban a ser suficientes. Quería que mis profundos ojos verdes fueran lo primero que vieras cada mañana. Los procedimientos arriesgados y experimentales eran demasiado peligrosos. Nunca me amaría si destruyera mi cara tratando de ser bella. No había muchas opciones disponibles cuando te conocí, pero la tecnología evolucionaba rápidamente. Teníamos tiempo, aunque fuera menos tiempo del que pensaba. ¿Sabías que el tatuaje de córnea se practica desde hace al menos 2000 años? Tiene fines médicos legítimos, pero no es difícil encontrar un médico dispuesto a hacerlo por motivos estéticos. Te duermen para el procedimiento, pero la recuperación es dolorosa. El dolor era fácil de soportar, porque nada dolía más que la idea de que me miraras a los ojos azules como el cielo y desviaras la mirada con desinterés. Después de que mi ojo derecho fuera un hermoso color verde esmeralda, esperé 2 años para que me cambiaran el izquierdo. Tenía que asegurarme de que no hubiera complicaciones. Perder la vista significaría no volver a mirar, y eso sería un destino mucho peor que la muerte. El día en que mi ojo izquierdo se curó por completo, supe que estaba preparada. Era esmeralda y castaño. Era un marfil voluptuoso. Era todo lo que querías. Todo lo que quedaba por hacer era organizar nuestro primer encuentro. Desde el día en que nos conocimos, he estado contigo. Tuve cuidado de no dejar que me vieras antes de estar lisa, pero siempre estuve ahí. Si no en persona, entonces en las cámaras, en los teléfonos, en los ojos de los vagabundos que vigilaban a cualquiera por unos pocos dólares. Y cuando los teléfonos móviles se hicieron populares, yo estaba en el cielo. Me tenías en el bolsillo. Era como si no tuviera que intentarlo. Te vi prosperar y te vi sufrir. Te vi aprender y crecer. Me maravillaba lo vibrante que eras, lo apasionado, lo hermoso. Y cada segundo de cada día, traté de averiguar la mejor manera de encajar en tu vida. Durante mucho tiempo, pensé que sería la escalada. Me entrené durante años para impresionarte. No sería simplemente una chica que conociste en un bar. Sería fuerte, ágil, apasionada por tu actividad favorita. Sabrías enseguida que soy especial. Solo que cuando estuve lista, pensaste que ya habías conocido a alguien especial. Allison. Su nombre nunca lo olvidaré. Ojos de jade. Cabello largo y caramelo. Un agarre en tu corazón tan fuerte que, si ella lo apretara, explotarías. Nunca has sido el tipo infiel,
Es una de las muchas cosas que admiro de ti. Así que siempre supe que cuando finalmente me convirtiera en la mujer perfecta para ti, aún tendría que esperar mi turno. Me imaginé que sería un puñado de meses, un año a lo sumo. Tus relaciones nunca duraron mucho más que eso. Es como si siempre hubieras sabido que no habías encontrado a quien buscabas. Allison duró 3 años. Te rompiste el brazo defendiéndola en una pelea de bar. Dejaste que se mudara contigo. Le compraste un maldito anillo y querías estrangularla con él. Pero nunca te gustaron las mujeres violentas. Fue una tortura ver cómo la amabas durante tanto tiempo. Ver ese anillo en su dedo me daba ganas de vomitar. Cada día mi corazón se hundía más a medida que se acercaba la fecha de tu boda. Había tantas primicias que ya me había perdido. No creía que pudiera soportar saber que nunca sería tu primera esposa. Pero si interfería, eso significaría rendirse. Significaba perder la fe en nuestro destino juntos. Así que observé y sufrí. Hasta que finalmente te sentó y te dijo que se acostaba con tu hermano y que todo había terminado. Yo estaba tan sorprendida como tú. Nunca me había molestado en vigilarla mientras estaba lejos de ti. Tal vez eso fue una bendición. Si hubiera sabido que iba a hacerte daño de esa manera, no creo que hubiera podido contener mi ira. No hubo tiempo para la ira cuando se fue. Todo lo que podía sentir era tu dolor. Quería correr hacia ti, salir de los arbustos y consolarte. No la necesitas, diría. Nunca la has necesitado. Déjame abrazarte. Déjame amarte como te mereces. Pero los rebotes no duran. Ninguna historia de amor comienza en el momento en que se rompe un corazón. Todo lo que podía hacer era verte llorar y darte tiempo. 3 meses supuse. 3 meses, y tu corazón inventado estaría listo para mí. Y entonces llegó la pandemia. No más escalada. No más observarte desde la otra esquina de tu bar favorito. Se acabó el esperar fuera de un restaurante para poder pedir la misma comida que tú, después de que te fueras a casa. Se perdió mucho de ti para mí. Incluso tuve que dejar de visitar tu apartamento para verte dormir. Tu teléfono era mi único salvavidas. Pero ya había esperado antes, y podía esperar mucho más. La vacuna llegaría, la ciudad se abriría de nuevo, y nos encontraríamos en un mundo que se iba curando poco a poco. Me aferré a esa idea. La mantuve cerca de mi corazón para que siguiera latiendo. No tenía ni idea de que mi corazón, que siempre te ha pertenecido, me traicionaría al final. La primera vez que me desmayé, pensé que era una casualidad. Me desperté en el suelo de mi sala. Me encogí de hombros y seguí con mi día. Tal vez, si hubiera sabido algún tipo de anticipación, me habría preocupado más. Pero mi conciencia se encendió y se apagó como un interruptor de luz. Volvió a ocurrir un mes después, y fue entonces cuando empecé a preocuparme. Los hospitales estaban llenos para entonces, y repletos de terror incierto. No podría haber conseguido una cita, aunque la quisiera. Internet no me ayudó. Estaba sola en eso. Habría dado cualquier cosa por contar lo que estaba pasando. Con el tiempo, las cosas empezaron a calmarse un poco. Para entonces, me había desmayado un puñado de veces y me había adaptado a vivir con la enfermedad que tenía. Dejé de conducir. Cubrí los bordes duros de mis mesas y mostradores con espuma. Cuando por fin fui a ver a un médico, me convencí de que todo iría bien. ¿Has oído hablar del síndrome de Romano-Ward? Es una condición cardíaca genética. Nací con un ritmo cardíaco anormal, que se mantuvo oculto hasta que comenzó a actuar. No respondía a ningún bloqueador beta. Los desmayos no cesaron. Intentaron implantarme un desfibrilador en el corazón, pero tuve algún tipo de reacción. Era un procedimiento rutinario, tan seguro como puede ser una cirugía, pero apenas salí de allí con vida.
El médico me dijo que tenía dos opciones: vivir con mi corazón defectuoso o someterme a una operación mucho más peligrosa para arreglarlo. Podía arriesgarme a perder el conocimiento en cualquier momento, sabiendo que, sin ayuda médica, podría no despertar, o podía correr el riesgo de tumbarme en una mesa de operaciones y no salir nunca de ella. Elegí una tercera opción. Te quiero, Daniel. Te quiero con todo lo que soy. Lamento que no tengamos más tiempo juntos. Pero, por favor, debes saber que, aunque el veneno apague mi cuerpo, por fin soy feliz en tus brazos. Hasta mi último aliento, Carissa Inglas. La policía está en camino, pero ¿qué pueden hacer? ¿Qué puedo hacer yo? Tengo que vivir con esto para siempre. Esos ojos verde vidriosos me miran desde el otro lado de la habitación. Me odio por pensar que son hermosos. Hoy es el día de mi muerte. Lo sé. Estoy seguro de eso. Me encuentro internado, con una sonda para orinar. Ja, qué patético mi caso. ¿Qué? ¿Que por qué terminé acá? Buena pregunta. Por lo poco que pude escuchar y entender, desde mi decadencia y poca lucidez, es que me dio una convulsión. Al parecer tengo varios coágulos en mi cerebro, el cual es como el de un anciano. Tengo un cerebro envejecido por tomar tanto alcohol y mezclarlo con medicamentos psicotrópicos. No me preguntes por qué lo hacía, ya que no puedo darte un porqué. Simplemente soy un adicto de mierda al alcohol y al juego. Soy un ludópata. Muy pronto van a decir, era. Como si eso siquiera importara. Mi mamá está ahí afuera, con mi hermano. Sé que están sentados en ese gran sillón de la sala de espera. Mi madre está esperando a que dé mi último aliento de vida, para quedarse con mi dinero. Eso sí, antes no lo hace mi ex esposa, la puta con la que tuve la desgraciada idea de casarme. Pero esa es otra historia. Mi hermano, por otro lado, sé que vino a verme porque me tiene aprecio, a pesar de que yo me porté como una mierda con él toda la vida. Cuando entró al cuarto para verme, se sorprendió por mi estado. Pude ver en sus ojos esa preocupación que muy pocos han tenido por mí. No lo merezco. Ya está, yo mañana me voy, le dije, con la voz pesada. Me acosó. Eso fue ayer. Hoy es hoy. Y hoy es el día de mi muerte. Lo sé. Yo me recibí de enfermero, con un buen sueldo. No podía quejarme. Esa es una de las razones de por qué nadie comprende mi dolor. Es que yo ni siquiera lo entiendo. Hice muchas cosas malas en mi vida, y ahora lo mejor es tiempo de pagarlo. Pero no es como si hubiera violado o matado a alguien. Simplemente fui egoísta. Todo yo. Ja, qué hijo de puta que soy. Nunca me preocupé por nadie, pero es que todos querían sacarme dinero. Lo sabía. Aún así, rechacé las mujeres que no consideré lindas y prefería las putas falsas. Me casé con una puta. Mala idea. El dinero no me importa. Si algún momento lo hizo, fue solo por ver orgullosa a mi madre. Esa mujer que me golpeaba con un palo hasta romperle mis tobillos. Esa mujer que finge preocuparse por mí y miente que soy un santo. Yo no soy un santo. Una vez creí en Dios, pero ahora ya no puedo. Y eso que estoy en mis últimos minutos. Pero no puedo dejar de creer en los demonios. Pienso que mi ex esposa, la puta, me echó una maldición. No puedo sacar esa idea de mi cabeza. Ya demasiado me estoy lamentando. Es mi muerte. Tengo que prestarle atención a eso. Mi corazón late cada vez más lento. Siento que la cabeza me va a explotar. Me duele muchísimo.
Dije muchas veces que quería morir, pero no de esa forma. ¿Es el castigo que merezco? Pensé que mi propia existencia ya era un castigo. Todos me van a recordar como el adicto de mierda que no supo valorar su vida. ¿En serio creen que el dinero es felicidad? Muero. Agonizo. Mi visión se está nublando. Tan solo puedo pensar en todos los errores que tuve. Mis aciertos no eran lo que quería para mí. Tan solo fueron una obligación. Escucho a la doctora decir: no hay nada que se pueda hacer. Hija de puta. Todos me han tratado mal en ese asqueroso hospital de mierda. Seguro que quieren dejarme morir para así no gastar en mi operación. Todo es dinero. Observo el techo blanco. Ahora es negro. Ya no puedo ver nada. Mi respiración paró. Mi corazón dejó de latir. ¿Finalmente estoy muerto? No lo sé, pero ya no siento dolor. No puedo sentir nada en absoluto. Siento que floto. Me elevo y levito. Ahora estoy en el techo. Observo a los médicos desde arriba. Me cubren la cara con la sábana blanca. Bueno, uno menos, dice uno de los enfermeros. Desgraciado. Voy a informarle a su familia, dice la doctora, y sale del cuarto. Todos los médicos se van, dejando mi cuerpo ahí, con la cara tapada. Tan poca cosa parezco. Me acerco a mi cuerpo muerto. Trato de levantar la sábana blanca, pero la traspaso. Mi mano es como vapor negro. Hay siluetas blancas y negras que se deslizan en el cuarto, pero hay una sombra muy grande del otro costado de mi cuerpo. Es ahí, parado. Es alto y negro, con ojos rojos. Me extiende su mano larga. Creo que es la muerte. Todas las demás sombras de vapor negro como yo flotan a su lado. Lo rodean, y a mí también. Trato de hablar, pero al parecer no puedo hacerlo. Las demás siluetas blancas se van del lugar. Algunas se van hacia arriba, y otras traspasan las paredes. Me doy cuenta de que las demás siluetas de vapor negro comienzan a ser absorbidas por ese ser negro alto. Sigue extendiéndome su mano, pero yo no quiero ir con él. Entonces, veo que saca unos dientes filosos blancos. Abre esa boca y de ella cae sangre bastante oscura. Trato de huir, pero siento que estoy siendo absorbido por ese ser. No puedo escapar. Creo que ese ser ha sido el demonio que provocó toda mi desgracia. Al final yo tenía razón. Veo por última vez a mi hermano, que llora al lado de mi difunto cuerpo. Es en base. Poco a poco la oscuridad me absorbe. Nuevamente no puedo ver nada, pero ahora solo puedo sentir odio. Siempre fui una persona mala. Ahora es tiempo de dejar de huir de la verdad. Yo soy ese demonio. Formo parte de él. Noto que hay demasiada maldad en las demás personas. Ahora tengo hambre. Mis abuelos eran gente tradicional, con una finca grande en medio de un cerro. Ir a su casa, por supuesto, era toda una aventura para los nietos, ya que mi abuela nos hacía pasar noches en vela, con sus aterradoras historias de brujas y otros espantos. Una noche de aquellas, todos los nietos estábamos en la sala acompañados de nuestros padres, y por supuesto mis abuelos. Mi abuela comenzó con sus historias de brujas, y de todas las apariciones que había visto y oído en aquel lugar. Pasábamos un rato ameno y familiar, pero llegó un momento en que la bebida hizo su efecto, y tuve que ir al baño. Después de varias historias de horror ya estaba lo bastante sugestionado como para saber que el escenario que me aguardaba era sin duda el perfecto para ver alguna de las apariciones que contaba mi abuela. Baño de pozo, alejado de la casa, sin luz y con un inmenso árbol a su lado. Pedí a mi tía que me acompañara al baño.
ya que mis padres estaban afuera conversando con otro de mis tíos. Al principio mi tía no aceptó, y tuve que insistir hasta que logré convencerla. Para colmo de males, antes de salir del baño, mi querida abuela aprovechó el momento para darme un buen susto diciendo: «Uy, en ese árbol es donde se paran las lechuzas. A ver si no te chiflan», dijo riéndose. Salí pues al baño acompañado de mi tía, quien intentaba sacarle plática para evitar sentirme solo, y también para distraerme del tétrico escenario. A regañadientes mi tía me contestaba hasta que al fin llegamos al baño. Me metí en el cuartucho mal construido, y me di cuenta de que, además de orinar, ahora tenía otras necesidades, y tuve que aprovechar el momento, ya que no pensaba volver a ir a ese baño en toda la noche. Me bajé los pantalones y empecé mi cometido. Escuchaba a mi tía moverse afuera, y eso me tranquilizaba. «Tía, está bonita la noche, ¿verdad?» «Sí». Seguí con lo mío, hasta que algo me congeló la sangre. Por la rendija debajo de la cobija que cubría la entrada del baño, pude ver las patas de lo que parecía ser una cabra o una oveja. Con lo asustado que estaba, de inmediato vino a mi mente la idea de ver al demonio parado afuera de la puerta en cuanto abriera. «Tía, ¿qué es eso?» «Un chivo», respondió. Terminé mis necesidades y tomé papel, mientras le preguntaba a mi tía: «Es bien incómodo ese baño, ¿verdad, tía?» «Apúrate que tengo frío», me contestó. ¿Frío? ¿En agosto? Había 35 grados, ¿y mi tía tenía frío? Me pareció extraño aquello, ya que yo incluso estaba sudando. Moví la manta que cubría la entrada y salí. «Tía, ¿cómo que tiene frío si hace bastante calor?» Me quedé helado cuando vi la ventana de la casa y pude ver a mi tía sentada en la sala conversando con los demás. Pero lo peor de todo fue cuando alguien detrás de mí respondió a mi pregunta. «Tengo frío, por el calor que paso en el infierno». Cuando era niño, mi familia no se encontraba en buenas condiciones económicas. Mis padres estaban desempleados y nos veíamos forzados a vivir en la casa de mi tía. Con el tiempo, mi madre fue capaz de conseguir un trabajo y comprarnos un pequeño apartamento de 2 cuartos en un complejo llamado Apartamentos Corazón del Lago. Se mantuvo fiel a su nombre. Tenía un pequeño lago turbio y sucio en el centro, con un puente igual de pequeño por encima. Vivimos justo al lado de él. El número del apartamento era 1155. Qué fácil de recordar. Nos tomó 2 meses mudarnos por completo. Mi hermana y yo tuvimos que compartir una habitación, lo cual era un desastre porque yo apenas era un niño. Tenía 6 años. Casi nunca lograba dormir, porque ella me contaba historias de terror y me obligaba a dormir en la litera inferior, en la cual, por cierto, poco después de instalarnos nos encontramos con una cucaracha escondida. Ella siempre se adueñaba de las cosas buenas y hacía que me metiera en problemas por cosas que no hacía. Una tarde, después de un largo día de escuela, volví a casa y encontré a mi hermana dormida en el sofá. Un gran alivio. No tendría que lidiar con sus estupideces durante toda una tarde. Entré en mi habitación y comencé a jugar con sus cosas. Después de unas 2 horas, ya estaba totalmente aburrido. Como si fuera una señal, mi hermana entró a la habitación y dijo: «Mamá llamó. Dijo que va a trabajar hasta tarde. No llegará aquí hasta las 12 de la noche. Esto significa que tenemos el apartamento para nosotros». Eso era algo estupendo. Rara vez nos quedábamos solos en casa después de las 8, incluso si me quedaba con mi hermana. Me emocionaba la idea de estar en la casa sin supervisión. Eran las 10 de la noche cuando mi hermana se quedó dormida, y yo también estaba a punto de hacerlo. Oí pisadas en el pasillo. «Oh», pensé, regresó temprano.
Los pasos se hicieron más fuertes hasta que oí la puerta abrirse. Fingí estar durmiendo. Oí un murmullo y en vez de recibir un beso en la frente, sentí calor y un aroma espantoso. Era casi como si alguien o algo respirara en mí. Me esforcé para no estresarme mientras era olfateado, y me presionaba el pecho con unas garras. Por suerte, perdió el interés en mí rápidamente. Abrí un ojo, solo para ver esa cosa en la escalera, acercándose a mi hermana aún dormida. Incluso si la odiaba, ella era mi carne y sangre. Le rogué a Dios que la protegiera de esa cosa. Después de unos minutos debió darse cuenta de que también estaba dormida. Di otro rápido vistazo, y casi grito. Esa cosa estaba sostenida en 4 patas. Su cuerpo era únicamente piel y hueso. Los dientes sobresalían de su boca. Tenía unos ojos grises y una piel blanca. Me puse de pie en la cama, y debió notarlo, porque giró su cabeza hacia mí y abrió su boca. En un murmullo ronco y seco dijo: ¿Qué haces despierto, cariño? Ana se despierta a las 3 de la madrugada. Despertó de una pesadilla, asustada, confundida, sudando y desesperada. Para tratar de olvidar su sueño intentó prender la televisión, pero esa no hizo caso. Intentó prender la luz, pero tampoco sirvió. Parecía que se había ido la corriente. No le queda otra más que tratar de volver a dormir. Pero entonces hubo en la habitación un cambio brusco de temperatura. El ambiente se tornó frío, y la puerta del cuarto se empezaba a abrir lentamente, a pesar de que tenía seguro. Hubo un silencio ensordecedor en el cuarto. Ana sentía desesperación y el miedo se le paseaba por su cuerpo como cuchillos afilados acariciándole la piel. En eso, sintió como si la gravedad incrementara y un peso enorme cayera sobre su cuerpo, dejándola inmóvil, pero consciente. A pesar de que no se escuchaba absolutamente nada, ella sabía. Ella sentía que una presencia estaba en la habitación. Algo la acechaba en oscuro. Algo junto a ella la miraba muy fijamente. El cuarto estaba helado. Sin embargo, Ana sudaba ante esa presencia desconocida. Incapaz de mover un músculo, decidió cerrar los ojos con fuerza y tratar de ignorar lo que pasaba. Pero algo le impidió cerrar los ojos, algo en contra de su voluntad. Entre el oscuro pudo ver la silueta corpulenta de lo que parecía ser un hombre alto y fuerte. Cada vez que respiraba soltaba vaho, y se escuchaba un pequeño rugido proveniente de ese ser. La televisión entonces se encendió, y lo único que se podía ver era estática, sin que hubiera algún ruido acompañado a la imagen. Entre la estática ella alcanzó a leer algo que hizo que el miedo la devorara de pies a cabeza. El mensaje entre la estática decía: siempre te estaré observando. El aparato se apagó bruscamente y la presencia pareció irse. Por fin Ana pudo moverse, y apenas pasó todo eso ella se echó a llorar. Cuando alzó la mirada escuchó dentro de sus oídos una voz suave que le dijo: no estás sola. A la mañana siguiente encontró a su padre sobre la mesa de la cocina con las muñecas cortadas profundamente, bañado en sangre, y una nota al lado de su cuerpo que decía: lo siento. Había algo raro en nuestra casa mientras crecía. Para decirlo de la manera más clara posible, cualquier animal que entraba en nuestra casa simplemente desaparecía. Es algo de lo que nunca me habría dado cuenta si no fuera por nuestras mascotas. Cuando tenía unos 8 años, mi madre me regaló un hámster. Lo llamé Hernán. Hernán el hámster. Era marrón con pequeñas manchas blancas en el cuerpo.
Quería ese hámster con todo mi pequeño corazón. Y un día desapareció. Desapareció directamente de su jaula, que sé que estaba cerrada con seguro. Tenía mucho cuidado de mantener la puerta de la jaula cerrada con seguro, en todo momento. Pero una mañana me desperté y ya no estaba. Me quedé devastado. Mi hermano Tommy y yo estábamos solos en casa cuando lo descubrí, así que él llamó a nuestros padres para contarles lo que había pasado, y luego me ayudó a buscar a Hernán. Para cuando papá y mamá llegaron a casa, yo estaba angustiado, y aún no lo habíamos encontrado. Mamá y papá hicieron todo lo posible, pero finalmente me dieron la noticia de que Hernán se había ido, y que probablemente no iba a volver. Dijeron que debía haber dejado la puerta de la jaula sin cerrar, lo que me hizo entrar en crisis, porque lo sabía. Sabía que no estaba abierta. Se echaron atrás y dijeron que tal vez había encontrado una manera de abrirla, o escaparse. El punto fue que era el momento de aceptar que Hernán no iba a volver. Eso fue difícil. Como niño, te apegas a las cosas, y no siempre estás preparado para el hecho de que no son permanentes. Un par de meses después, tuvimos una gata. La rescatamos de un refugio. La llamamos Halloween, porque la adoptamos en octubre. Era negra con una pequeña mancha blanca en la cara. Era una buena gata, un poco distante la mayor parte del tiempo, pero cuando estaba de humor, se sentaba en tus piernas durante horas y ronroneaba. A veces salía corriendo al jardín, a pesar de nuestros esfuerzos por detenerla. Jugaba en el bosque detrás de la casa, pero siempre volvía a casa antes del anochecer. Siempre. Hasta, por supuesto, el día en que no lo hizo. Mamá y papá no estaban muy preocupados. Decían que los gatos hacían eso a veces. Iban a donde querían, porque así eran los gatos. Tommy dijo lo mismo, aunque parecía nervioso, como si hubiera algo que le preocupara. Intenté no pensar en lo peor, pero pasaban los días, y Halloween no volvía. Luego semanas, luego meses. Mamá y papá dijeron que se había escapado. Tommy no dijo nada. No tuvimos mascotas durante un tiempo después de eso. Pero mientras tanto, noté que otras mascotas de las casas cercanas estaban desapareciendo. Fue entonces cuando empecé a hacerme preguntas. Finalmente, cuando cumplí 9 años, mamá y papá nos compraron un perro. Tommy lo llamó Robert. No era muy original, pero era un buen nombre para él. Le gustaba pasear por el jardín. Tommy lo sacaba a pasear 2 veces al día. Parecía muy unido a ese perro. Y a esas alturas, estoy seguro de que puedes adivinar lo que pasó. Todos salimos a buscar a Robert cuando desapareció. Buscamos por todo el vecindario. Tommy hizo carteles y los pusimos por todo el pueblo. La noche que Robert desapareció, le dije a Tommy que creía que algo estaba pasando. Algo o alguien se estaba llevando nuestras mascotas. Llevándose las mascotas de todos. Fue entonces cuando Tommy me sentó y me contó un secreto. No quería decirte eso, dijo, porque solo eres un niño. No deberías tener que enfrentarte a ese tipo de cosas. También eres un niño. Recuerdo que le dije, lleno de indignación infantil. Tommy solo tenía 16 años, pero a veces actuaba como si fuera el jefe del mundo. Se rió un poco, pero de forma débil y nerviosa.
Sí, está bien. Tienes razón. Escucha, hay algo en el bosque. ¿El bosque? ¿Detrás de la casa? Tommy afirmó con la cabeza. No sé lo que es. Lo vi una vez. Era una gran cosa, con ojos rojos brillantes. He escuchado historias sobre él de los otros niños de la escuela. Hay una leyenda urbana que dice que el bosque está embrujado. No sé si está embrujado, pero sin duda son casados. O al menos, todo lo que sale de allí es casado. ¿Así que es eso? ¿Eso es lo que se lleva a nuestras mascotas? Creo que sí. Y no sé cómo detenerlo. Lo que sea que está ahí fuera lleva mucho tiempo. Y es peligroso. No se sabe qué es exactamente, ni qué puede hacer. Después de eso, parecía que Tommy no quería hablar más del tema. Durante los días siguientes, pregunté a algunos de mis amigos si habían escuchado historias sobre un monstruo en el bosque. Una de mis amigas, Katy, me dijo que su hermano mayor le había hablado de algo ahí fuera. Dijo que un día lo persiguió por el bosque y que tenía ojos rojos brillantes, tal como dijo Tommy. Fue entonces cuando me decidí. Iba a salir al bosque, iba a encontrar esa cosa, e iba a rescatar a Hernán, a Halloween y a Robert. Se suponía que no podía jugar en el bosque. Tal vez mamá y papá sabían que había algo ahí fuera, pensé, y por eso no me lo permiten. Cualquiera que fuera la razón, significaba que tenía que esperar a que oscureciera y a que todo el mundo estuviera en la cama para salir a escondidas con mi linterna. Salí al bosque solo, para encontrar lo que fuera que estaba robando todas las mascotas del vecindario. Caminé durante un rato. No llevé reloj, así que no estoy seguro de cuánto tiempo estuve ahí afuera. Solo que fue lo suficientemente largo como para que el frío se sintiera y para que deseara haber traído un abrigo en lugar de solo mi sudadera. También me tropecé varias veces, porque estaba demasiado oscuro para distinguir claramente mi camino. Finalmente, olí algo. Era horrible, asqueroso. Me tapé la nariz y la boca mientras me acercaba a la fuente del olor. Olía como si algo se estuviera pudriendo. Fue entonces cuando lo encontré. Había un pozo excavado en medio del bosque, y dentro de ese pozo había algo oscuro y tenebroso. Las moscas estaban flotando alrededor de la boca del pozo, y se espantaron cuando las iluminé con la linterna. Tardé un momento en comprender lo que estaba viendo. Había todos esos bultos retorcidos y podridos de algo. Pero entonces vi a Robert. O lo que quedaba de él, al menos. Solo pude ver su cabeza, pero eso fue suficiente. Grité y me di la vuelta, y corrí de vuelta a la casa. O al menos lo intenté. Me había perdido bastante, y tardé mucho en encontrar el camino a casa. Mis padres estaban despiertos cuando entré corriendo por la puerta de atrás. Acababan de descubrir que estaba fuera de la cama y que había desaparecido, pero aún no habían llamado a la policía, así que al menos no tuve que explicarles lo que había pasado a los policías. No estoy seguro de que hubiera podido hacerlo. Mis padres exigieron saber qué estaba haciendo, por qué había estado fuera, pero yo estaba tan afectado por lo que había visto, tan horrorizado. Me quedé sentado mirando a la nada en silencio. Mis padres iban a castigarme, creo, pero estaban tan preocupados por cómo me había comportado que me dejaron en paz. Me quedé callado unos días después,
sin poder quitarme esa imagen de la cabeza. Nunca le conté a nadie lo que había visto. No sabía si me creerían, y tenía la terrible sensación de que me metería en problemas si alguna vez le contaba a alguien lo del monstruo y lo que había hecho a nuestras pobres mascotas. Desde ese día, me negué a que mamá y papá trajeran más mascotas a casa. No hablé del monstruo, y me tapé los oídos cuando escuchaba a la gente contar leyendas e historias sobre el bosque. Y, por supuesto, no volví a entrar en ese bosque. De eso hace ya años. Es curioso. La verdad es que hacía décadas que no pensaba en esa historia. Una de las muchas cosas que había reprimido de mi infancia, supongo. No pensé en ello hasta que miré el periódico una mañana. Tommy estaba de nuevo en la primera página. 8 cadenas perpetuas, una por cada una de las mujeres que asesinó. Las que pudieron probar al menos. Evitó la pena de muerte, nos dijeron, porque aceptó confesar y darle más información sobre sus otros asesinatos. La policía nos llamó a la comisaría para escuchar una grabación de su confesión y ver si podíamos dar alguna información adicional sobre las víctimas de las que habló y que aún no habían sido identificadas positivamente. Toda esa confesión está grabada en mi cerebro y sé que no olvidaré ni un segundo. Pero hubo un momento que hasta el día de hoy suena en mi cabeza, que sé que escucharé en mis sueños por el resto de mi vida. El oficial le preguntó: ¿quién fue tu primera víctima? Tommy respondió: Hernán. Y los oficiales no entendieron, y mamá y papá no lo recordaron. Pero yo me puse de pie a llorar porque lo sabía. Lo sabía. Era una mañana tranquila. Recién me levantaba y eran las 7. Todo parecía tranquilo. Unos minutos después, recibí un mensaje de mi amigo Diego diciendo que le habían robado y que su padre no estaba. Fui a su casa lo más rápido que pude. Cuando llegué, él me dijo que al levantarse escuchó un grito y fue corriendo a la habitación de sus padres. Su madre le había dicho que no veía al padre por ningún lado, y ella tenía una cicatriz del tamaño de un dedo. Le dije que se quedara tranquilo, que su padre ya iba a aparecer, pero él no dejaba de temblar. Al otro día, me llama diciendo que su madre desapareció y que algo estaba en su casa. Fui lo más rápido que pude, pero cuando llegué encontré a mi amigo muerto en el pasillo. Detrás de mí lo vi. Era una criatura de ojos rojos y cuyo cuerpo carecía de alguna forma definida, quizá algún tipo de espíritu oscuro. Me quedé unos minutos parado e inmóvil, mirando fijamente a ese ser que parecía observarme igualmente. Justo en el momento en que mi mente asimiló la situación, y mi cuerpo, el miedo, emprendí la huida inmediata y sin ver atrás, olvidando el cadáver de Diego. Corrí y corrí sin detenerme, sintiendo aquella aura siniestra a mis espaldas. No sé cuánto tiempo pasó para que esa sensación se fuera. Estaba bastante lejos de la casa. Nunca más volví a ese lugar. No supe de lo ocurrido en las noticias ni nada parecido. Nadie lo recuerda aparte de mí. Por supuesto, ya que ese día quedó plasmado en mi memoria. Seas bienvenido. Has caído en un laberinto del que tal vez no salgas jamás. Has caído en el ritual más atemorizante al que te hayas enfrentado, dedicado a todos aquellos que creen ser lo suficientemente valientes para lograr hacer cualquier juego o invocación. Has caído en el juego de ella. Pero, ¿quién es ella? Ella es un espectro horripilante con apariencia de mujer. Toda ella es atractiva hasta que llegas a su rostro.
Su rostro es algo que nadie se ha atrevido a ver. Dicen que quienes lo ven quedan tan aterrados que simplemente pierden el habla y constantemente tienen alucinaciones, lo que los lleva a parar a un hospital mental. Lo que ellos no saben es que no son alucinaciones. Ella sigue presente y no se irá ni aunque estés muerto, pues el horror que tu alma sentirá no te dejará descansar y estarás condenado a vagar en el mundo de los vivos. Ella sabe todos tus miedos. Sabe que piensas que las invocaciones que hace no son más que juegos. Oh, se me olvidaba. ¿Quieres saber un secreto? Te lo diré, pero no pierdas la calma. Ella está justo a tu lado mirándote. Puede que ella esté a punto de asustarte. Tocará tu ventana con sus afiladas garras, o simplemente hará que las cosas caigan. Todo depende del miedo que tengas. También, hay otra cosa que debes saber. Tal vez no siempre hayas invocado lo que querías invocar, pues ella es quien te hace creer que ellos realmente te visitan. Pero no, es ella. Así que ya debes conocerla. Puedes retirarte ahora. Si no quieres pasar por la invocación, vete antes de que sea demasiado tarde, antes de que ella te haga daño por desafiarla. Ya que sigues aquí, lee atentamente la invocación. No te saltes ningún punto. Todo es absolutamente fundamental. Debes tener todos los materiales listos. Cuando sean las 3:33 AM, ya deberás tener listo el lugar de la invocación. Debes tener una vela por cada espejo que hay en tu casa, y debes colocar una frente a cada espejo. Después cierra absolutamente todas las entradas posibles a la casa. Siéntate en una habitación y rodéate con un círculo de sal. Mantén siempre una vela contigo. Cuando escuches 3 golpes en el suelo específicamente cerca de donde tú estás, levántate y camina por toda la casa con la vela en tus manos. No la enciendas. Solo debes hacerlo cuando te creas en peligro. Si la enciendes, ella te encontrará de inmediato, y no te conviene. Si te acercas a los espejos, podrás ver su sombra pasar tras de ti. Si la vela se apaga es porque está bastante cerca. Vuelve a encenderla. Si sientes una presencia atrás de ti, debes detenerte inmediatamente. Puedes preguntarle lo que quieras. Presente, pasado, futuro. Ella te responderá. A veces se burlará de tus preguntas. Se reirá de ti. Ella se aburrirá cuando dejes de moverte por mucho tiempo y seguirá su rumbo por los espejos. Los ruidos extraños seguirán. Tal vez escuches sus pasos. No la sigas. No vayas a los espejos, porque puede que te topes con ella. Si logras verla en un espejo, cierra los ojos y espera. Cuando no la sientas cerca, vuelve al círculo. Cuando quieras terminar el juego, debes decir lo siguiente. Ella, discúlpame por haberte desafiado. Ahora sé de tu grandeza. No me atrevo a molestarte nunca más. Puedes irte y jamás volver. Cuando termines, ve a dormir. No te garantizo que tengas una buena noche. Tal vez sueñes con ella. Tampoco creas que tendrás una semana tranquila. Por la noche la seguirás viendo en los espejos. Durante esa semana debes cubrir con una sábana los espejos. Cuando duermas seguirás escuchando su risa. Lo siento. Siento haberte involucrado, pero ella me está siguiendo. Creo que si lo comparto con ustedes, mi cordura regresará. Por favor, no le hagas caso a lo que ella te diga. No le respondas. Espera que te deje tranquilo. Si no le haces caso, se irá. Después de escuchar eso, debes quedarte en silencio y no mirar atrás. Me desperté a las 3 de la mañana con el sonido de algo que golpeaba con fuerza el suelo. Suspiré. Era la tercera vez de esta semana. Normalmente no ocurre tan seguido. Me quejé y me levanté de la cama, preguntándome si había tomado la decisión correcta. Sin embargo, me quité ese pensamiento de la cabeza rápidamente.
No importa si hice lo correcto o no, porque ya no hay nada que hacer. Cuando le ofrecí al diablo vender mi alma, casi me ofendí cuando me rechazó. Yo no me dedico a las almas, dijo, agitando la mano. Como la mayoría de ustedes terminarán en el infierno de todos modos, no tengo nada que valga la pena. No hay nada para mí. Debe haber algo que aceptes, le supliqué. Estaba realmente desesperado. Me quedé mirando la sangre que había derramado y escuché cómo la voz brotaba de ella como si fuera vapor. Dicen que la única manera de convocar al diablo es matando algo que amas. Realmente esperaba que mi hija no extrañara demasiado a nuestro gato. ¿Por qué no has pedido ayuda a tu Dios? Pude escuchar la burla en su voz. Dios no ha respondido a mis oraciones. No puedo permitirme esperar más. Se me acaba el tiempo. No me avergonzaba de haberme alejado de Dios. Todo el mundo dice siempre que Dios tiene un plan, especialmente cuando ocurre una horrible tragedia. Bueno, ese era un plan que no iba a suceder. No si yo tenía algo que hacer con él. La voz se cayó por un momento. La sangre seguía burbujeando en el suelo. Sabía que si la tocaba, me quemaría la mano. Pero era difícil no extender la mano para defender mi caso a través del tacto. Hay algo que quiero. El alivio me inundó. Cualquier cosa, dije. Cualquier cosa. Y ese, por supuesto, era el problema. Cuando me dijo lo que quería, me sorprendió y me dejó confundido. Y por supuesto, temía que rompiera nuestro trato. No soy el estafador que crees que soy, dijo. Te daré lo que más deseas. A cambio, harás esto por mí. Una y otra vez. Siempre que te lo pida. Si me fallas, nuestro trato se acaba. Si cooperas, yo también lo haré. Este acuerdo es para nuestro beneficio mutuo. No tengo ninguna razón para traicionarte. Eso era cierto, pero aún así no me pareció bien. Pensé en eso mientras pasaba por la puerta de mi hija al bajar las escaleras. ¿Papá? Al darme cuenta de que su puerta estaba abierta y mi hija me miraba fijamente, me sacó de mis recuerdos. Se frotaba el sueño de los ojos. Papá, he oído algo. Le sonreí y la levanté en mis brazos. Era tan pequeña, solo tenía 7 años. Y tan preciosa. Tenía el cabello desordenado en la cabeza, y su pijama de violín estaba muy desgastada de tanto usarla. Pero le gustaba tanto que nunca me dejaría comprarle una nueva. La abracé para asegurarme de que seguía ahí. Yo también lo he escuchado. No te preocupes, pequeña. Papá se encargará de ello. Vuelva a dormir. Su cabeza ya se había recostado en mi hombro. La llevé de vuelta a la cama y la acosté, colocando su conejo de peluche favorito en sus brazos. Lo abrazó por reflejo y me miró, a punto de volver a dormirse. Te quiero, papá. El corazón se me hinchó. Me agaché y le di un beso en la frente. Yo también te quiero, cariño. Duerme un poco. Mañana, tú y yo pasaremos todo el día juntos. ¿Qué te parece? No me dio ninguna respuesta. Ya se había quedado profundamente dormida. Le acaricié la cabeza y salí de la habitación, cerrando la puerta suavemente. Sí, había tomado la decisión correcta. Bajé las escaleras y me tapé la nariz. Dios, siempre me olvido de lo terrible que apesta. Uno cree que se acostumbrará, pero nunca lo hace. Sé cómo huele la muerte.
Cuando era niño, solía jugar en el bosque detrás de nuestra casa, y un día pasé por un pozo. Tenía al menos 1 metro de ancho. No estoy seguro de la profundidad que tenía porque estaba lleno casi hasta el borde de cadáveres de animales en descomposición. Nunca olvidaré el olor que tenía. Tardé días en quitarme el hedor de la ropa. Y el olor de la muerte no se puede comparar con lo que estaba oliendo en ese momento. Supongo que es porque esas cosas nunca han estado realmente vivas. Miré la cosa en el suelo de mi sala de estar. Su piel estaba cubierta de pus. No era muy grande. Solo medía 1,5 metros si tenía que adivinar. Sus alas peludas estaban arrugadas y sobresalían pequeños huesos a través de la carne. Hice una mueca de asco. Eso tenía que doler. No tenía brazos, pero sí un par de piernas delgadas como un palo. No me imaginaba que fueran muy útiles. El hueso del muslo era el doble de largo que la espinilla, y la pierna se doblaba hacia atrás, lo contrario a la de un humano. Parecía una versión exagerada de un pájaro. Un pájaro enfermo, si su cara era una señal. También tenía un cráneo parecido al de un pájaro, con pico y todo. Excepto que el pico, por supuesto, estaba cubierto con más piel. Rojo irritado, como si estuviera infectado. Sus ojos estaban hinchados y goteaban sangre. Algo salía de su boca. Hice una mueca y me dirigí a la cocina para coger un par de guantes de látex. No quería infectarme con las enfermedades que esa cosa portaba, aunque no estaba seguro de que fuera posible que yo enfermara por ello. Una vez preparado, envolví el cuerpo en una manta y lo saqué por la puerta trasera. A esas alturas, ese tipo de cosas se han convertido en una rutina y pasan bastante rápido. Ayuda, por supuesto, que no tengamos vecinos. Nuestra tranquila casa en el campo ha hecho maravillas para mi negocio secundario. Agarré el hacha del cobertizo y la rocé con agua bendita. De lo contrario, es como tratar de cortar una pared de acero. Me puse a trabajar para descuartizar el cuerpo. Cada vez que lo golpeaba con el hacha, la carne gritaba. No el ente, claro. Esa cosa hace tiempo que está muerta. Pero de lo que sea que esté hecho, no reacciona bien al agua bendita. Lo cual no realmente es sorprendente. Me llevó unos 20 minutos cortarlo en trozos lo suficientemente pequeños. Luego, encendí el fuego. Construí un pozo de fuego especialmente para ese propósito. Mi hija me ayudó. Le gustaba poner los ladrillos. Nuestro progreso fue lento, pero disfruté de cada segundo. En cuanto el fuego estuvo lo suficientemente caliente, empecé a introducir trozos del cuerpo en sus profundidades. Los trozos sacudían y emitían silbidos, pero no tardaban en rendirse a las llamas. La primera vez que lo hice, vomité de asco. Sin embargo, ya se había convertido en algo habitual. Es curioso. Estas cosas están hechas para restringir el fuego del infierno. Pero el fuego del infierno es notablemente diferente al que arde en nuestro mundo. Es bastante conveniente para mí. Hace que la eliminación sea mucho más fácil. Mientras echaba su cuerpo al fuego, trozo a trozo, mi mente volvía a ese fatídico día. El día que me niego a lamentar. No tenemos más espacio en el infierno para todos los cuerpos, me dijo Satanás. ¿Cuerpos? No cuerpos humanos, por supuesto. Los humanos no pueden morir en el infierno. Eso es parte de su encanto. Casi podía oír la sonrisa en la voz de Satán, una de cariño y una pizca de exasperación. Luego volvió a la carga. Los demonios, en cambio, sí pueden. Pequeñas criaturas sin sentido que son. A veces simplemente caducan, habiendo agotado su vida natural. A veces se matan entre ellos. A veces un humano especialmente ambicioso mata a uno de ellos.
Es casi imposible destruir los cuerpos en el infierno, así que son arrojados al borde del 12º círculo. ¿El 12º? Creía que había 9. No se dignó a responder ese punto, pero siglos de demonios muertos han puesto una seria sobrecarga en nuestro espacio. El lugar más fácil para deshacerse de ellos es el reino humano. Debes convertirte en su destructor. Considere eso por un momento. Los horrores que vería, la continua esclavitud que me atormentaría por el resto de mis días. Y entonces pensé en ella. ¿Y si hago eso? Si acepto esa locura, ¿la curarás? Inmediatamente, la voz respondió: tu hija volverá a estar bien. Nunca verá el interior de otro hospital mientras viva. Y eso fue suficiente para mí. Tuve que aceptar el trato. ¿Lo entiendes, verdad? Un padre debe hacer todo lo que pueda por su hijo. Y yo no podía ver cómo el cáncer se llevaba a mi pequeña. Ella solo tenía 5 años en ese momento. ¿Cómo se le dice a una niña de 5 años que va a morir? Los médicos me habían dicho que no había esperanza. En el mejor de los casos, solo le quedaban unas pocas semanas. La veía cada día más cansada. Vi cómo sus ojos se veían desganados. Y el día que me preguntó si morir le dolería, fue el día en que decidí hacer lo imperdonable. Eché el último trozo de carne de demonio al fuego. 10 minutos después, lo extinguí. Ahora solo quedaban cenizas y huesos, que barrí en una pequeña caja de madera. Las había construido yo mismo. Otro proyecto de padre e hija. Mi hija va a ser muy hábil cuando crezca. Ya lo sé. Y, gracias a mí, va a crecer. Enterré la caja en el bosque. No creo que las piezas sean peligrosas, pero no puedo estar seguro. De todos modos, espero que nadie vaya a buscarlas. Pero si lo hacen no es mi problema. Mientras mi niña esté a salvo y sea feliz, no podría importarme menos lo que le ocurra al resto del mundo. Supongo que eso me convierte en una mala persona. Volví a la casa a las 4 de la mañana. Ahora me estoy volviendo más rápido. Fui a mi estudio y saqué un diario, encuadernado en cuero y con candado. Llevo la llave en una cadena alrededor del cuello en todo momento. No querría que mi hija pequeña fuera a curiosear y viera algo que le diera pesadillas. Clasifiqué el cuerpo con gran detalle. Lo dibujé lo mejor que pude. Describí su estructura y tamaño, y escribí mis intuiciones sobre cómo torturaba a la gente. Eso es lo que hacen los demonios, ¿no? Algún día necesitaré esa información. Sé que yo mismo estaré en el infierno. Eso es lo que le pasa a la gente que hace tratos con el diablo. Pero no me importa. Porque cuando muera, mi hija será a cargo del negocio familiar. Le enseñaré bien para que pueda vivir. Para que mi muerte no cause accidentalmente la de ella también. Y luego, una vez que haya muerto y me haya ido, mataré a todos y cada uno de esos malditos. Mataré a cada demonio que pueda tener en mis manos. Me abriré paso a través del infierno. Saldré de su fosa sulfurosa y me arrastraré hacia el cielo, donde mataré al mayor demonio de todos los tiempos, el que me traicionó y dejó que mi hija sufriera y muriera. Mi nombre es Simón. Soy el funerario del infierno y voy a matar a Dios. Una tarde estaba viendo la televisión cuando escuché el timbre de la puerta. ¿Quién es?, grité. No esperaba a nadie. El silencio respondió a mi pregunta, así que me puse de pie y me acerqué a la puerta. Miré por la ventanilla y vi a una mujer joven de pie afuera. En el suelo, junto a ella, había una especie de maleta. Seguramente era una vendedora.
No me interesa, dije a través de la puerta, molesto. Por favor, abra la puerta. Por favor, dijo ella. Era difícil oírla, y su respiración sonaba agitada. Me detuve a pensar. Pensé en decirle que se fuera de aquí por la puerta. No me interesaba mucho tratar con ella. Vendedora o loca, tenía mejores cosas que hacer con mi tiempo. Pero, ¿y si necesita ayuda?, preguntó una vocecita en mi cabeza. Gruñí y cerré los ojos. No podía dejar a alguien por ahí necesitada. No si podía ayudarla. La voz de mi madre sonó en alguna parte, diciendo: haz con los demás lo que quieras que te hagan a ti. Muy bien, muy bien. Voy a abrir la puerta. Gruñí, dispuesto a hacer una bronca si era una abogada. Abrí la puerta y me quedé mirando. Llevaba un vestido de verano, con la parte de abajo chorreando sangre. Tenía los brazos y las piernas desnudas, y los pies ensangrentados. Como no vi eso a través de la ventanilla, también había sangre en el maletín que estaba a su lado. Con una sacudida, me puse en acción. Mis instintos siempre han sido buenos en las crisis, por suerte para mí. Levanté a la mujer y la llevé a mi casa, tumbándola en el sofá. Llamé al 911 mientras agarraba mi botiquín de primeros auxilios y varias toallas. Corté la mitad inferior del vestido, justo debajo de su costilla, donde empezaba la sangre. Unos profundos cortes recorrieron su abdomen. Le envolví el abdomen con una toalla, ejerciendo toda la presión que pude. Sin dejar de sujetar la toalla, envolví torpemente con la gasa algunos de los peores cortes de sus brazos y piernas. Mientras tanto, le hablaba: todo va a estar bien, no te preocupes, la ambulancia llegará pronto y te curarán. Todo va a estar bien, todo va a estar bien, quédate conmigo, ¿me oyes? No me contestó. No estoy seguro de que fuera capaz de hacerlo. En cambio, fijó sus ojos en mí mientras yo intentaba desesperadamente salvar su vida. Tenía los ojos verdes más bonitos que jamás haya visto. Estaba desesperado por salvarla. No podía dejar que esa pobre mujer se desangrara en el sofá de mi sala. La policía y los paramédicos llegaron unos minutos después. Se encargaron de meterla en la ambulancia y la llevaron al hospital con las sirenas a todo volumen. Unos cuantos policías se quedaron observando el maletín que seguía en el escalón de mi casa. Después de examinarla durante unos instantes, la abrieron. No debería haber estado allí cuando lo hicieron. Debieron de olvidarse de mí. O tal vez esos agentes pensaron que yo había acompañado a la chica al hospital. En el alboroto, me pasaron por alto, así que vi lo que había allí. De la caja, uno de los agentes sacó la cabeza cortada de un hombre. La mujer fue identificada como Tilly White. Había estado desaparecida durante 6 meses. La cabeza cortada pertenecía a un hombre llamado Stephen Cole, que luego fue identificado como su secuestrador. La tenía encerrada en su sótano. Evidentemente, ella había logrado conseguir un cuchillo y había luchado con él para escapar. Lo apuñaló varias veces y luego, mientras se desangraba, le cortó la cabeza. Era casi increíble que una mujer tan frágil y demacrada pudiera cortarle la cabeza a alguien. Supongo que la adrenalina tuvo mucho que ver. Después, guardó tranquilamente la cabeza en un maletín que encontró en el piso de arriba. Salió de la casa y empezó a ir de puerta en puerta, llamando y suplicando que alguien le ayudara. Yo era la 5ª puerta a la que llegaba. Lo que sea que haya ocurrido en esa casa,
Nadie lo sabrá nunca. A pesar de mis esfuerzos por salvarla, Tilly murió de camino al hospital. No pudieron reanimarla. Me aplaudieron como un héroe, pero lo único que sentí fue un abrumador sentimiento de culpa. Stephen Cole vivía justo en mi barrio y yo no había hecho nada para detenerlo. No sabía lo que estaba haciendo, claro, pero sabía que había algo raro en él. Solo mirarlo me daba escalofríos. Más una vez pensé en hablar con alguien sobre él, la vigilancia del barrio, o algo así, pero decidí no hacerlo. Al fin y al cabo, ¿por qué alguien podría sancionarlo? ¿Por ser extraño? El mundo no funciona así. Ahora desearía haberlo acusado, incluso sin pruebas. ¿Y por qué no lo hice? Esa mujer estaba muerta. No me sentí para nada como un héroe. Al final, las cosas se calmaron. Al cabo de unos días, pude volver a casa, ya que la escena del crimen en mi casa había sido inventariada y posteriormente limpiada. Recibí algunas cartas sentidas de la familia de la mujer, pero me negué a conocerlos en persona. Parecían entenderlo, porque no insistieron en el asunto. Me dieron una semana de permiso en el trabajo, más de lo que esperaba, pero esa semana pasó y tuve que volver a mi aburrido, pero afortunadamente tranquilo trabajo de oficina. Todo era tan normal como se podía esperar. Y entonces, exactamente 2 semanas después del incidente, me desperté para encontrar autos de policía subiendo a gritos por mi calle. Se detuvieron en una casa a 4 puertas de la mía, la casa que estaba junto a la de Stephen Cole. Me quedé en el marco de mi casa, viendo cómo la policía entraba en ella. Salieron con 2 bolsas para cadáveres. El señor y la señora Anderson habían sido encontrados con profundos cortes en todo el cuerpo. Cuando llamaron a la policía, al parecer, algunos vecinos oyeron gritos. Ya se habían desangrado y estaban rígidos y descarnados. El caso fue declarado homicidio. Nuestros vecinos empezaron a murmurar preocupados entre ellos. Se designó un coche patrulla para nuestra calle para ayudar a tranquilizar a la gente y para atrapar al asesino si volvía a visitar la escena del crimen, como suelen hacer. Pasaron unos días tranquilos, pero la tranquilidad no podía durar siempre. Los siguientes gritos vinieron de la casa de los Stanton, 3 puertas más abajo. La madre y el padre corrieron la misma suerte que los Anderson. Su pequeña hija, Amelia, quedó ilesa. La encontraron escondida debajo de su cama y no había visto quién había desgarrado los cuerpos de sus padres. Nuestra pequeña y tranquila calle estaba alborotada. A ninguno de nosotros se le escapó la importancia de lo que estaba ocurriendo. Las heridas de los cuerpos eran similares a las encontradas en Tilly White. Naturalmente, la policía sospechó de su familia. ¿Se estaban vengando porque nadie en la calle había sido capaz de salvar a su hija? ¿Hermana? ¿Prima? Como se puede imaginar, la investigación se puso fea. Los Thompson, que vivían al lado de los Anderson, abandonaron la ciudad. Decidieron quedarse en su casa de verano en el sur durante unos días, al menos hasta que se sintieran seguros al volver a casa. Me gustaría poder ir con ellos, ya que estaba empezando a sentirme nerviosa al vivir solo. La noticia llegó 4 días después. El señor y la señora Thompson habían sido encontrados asesinados. Sus cuerpos habían sido descubiertos por uno de sus 4 hijos. Los mismos cortes decoraban su piel. Vivían a 2 puertas de mi casa. Apenas salí de mi casa esos días, el mundo parecía volverse loco a mi alrededor. Iba al trabajo,
Volví a casa, cerraba las puertas y corría las cortinas. No hablé con nadie, excepto con el agente de policía que de vez en cuando se acercaba para ver cómo estaba y preguntar si había visto algo sospechoso. Apenas 2 días después del asesinato de los Thompson, la anciana señora Paulson, que vivía en la casa contigua a la mía, apareció asesinada. Estoy seguro de que puedo adivinar el estado de su cuerpo. Estaba claro que iba a ser el siguiente. La policía estacionó varios coches patrulla fuera de mi casa. Estaban decididos a atrapar a quien quiera que estuviera haciendo esto. Alguien que de alguna manera había logrado evadir todos sus esfuerzos hasta el momento. Me aseguraron que no dejarían que me pasara nada. Pero yo sabía lo que el destino me tenía preparado. Pasé los siguientes días en agonía, preparándome para mi propia muerte. Me aseguré de tener un testamento, de haber hablado con mis padres y de haberles dicho que los quería. Había redactado las especificaciones de mi funeral y escribí cartas a todas las personas importantes para mí, para que las encontraran después de mi muerte. Entonces solo quedaba esperar. 3 días después del último asesinato, llamaron a mi puerta. Tragué con fuerza y me puse en pie. ¿Quién estaba ahí fuera? ¿Era un hombre? ¿O era otra cosa? Me acerqué a la puerta con las piernas temblorosas, con las náuseas ardiendo en el estómago. ¿Quién es ahí?, dije. No hubo respuesta. Me acerqué a la puerta y miré por la ventanilla. Allí estaba ella, de pie en mi puerta, tal como lo había hecho hace unas semanas. Pero esta vez tenía un aspecto diferente. La sangre y los cortes habían desaparecido. Sus ojos verdes eran brillantes y claros. Miraba hacia la ventanilla con una mirada solemne. Me dedicó una pequeña sonrisa. «Gracias», susurró. No debería haber sido capaz de oírlo a través de la puerta, pero lo hice. Parecía que me lo había susurrado al oído. Sorprendido, abrí la puerta de un tirón. Pero Tilly White ya se había ido. Ese fue el fin de los asesinatos en mi calle. Han pasado 5 años desde entonces, y nunca se atrapó a nadie, ni se identificó al asesino. El caso sigue abierto, pero no creo que nadie encuentre las respuestas que busca. En cuanto a mí, sé lo que le pasó a la gente de la calle, y sé que tengo la suerte de no ser uno de ellos. Y una cosa es segura: hasta el día de mi muerte, siempre responderé a la puerta para una persona necesitada. Mi historia familiar no es tan interesante. En los últimos años me he metido en la historia genealógica. Es realmente genial leer sobre la gente que nos llevó a ti. He ayudado a mis amigos a descubrir fragmentos de sus historias familiares. Descubrí un traficante de drogas que se quedó dormido en las vías del tren y perdió las piernas. Vivió hasta los 86 años. Encontré el certificado de defunción de una niña de 2 años cuya causa de muerte fue víctima de la bestia. En cuanto a mi familia, no hemos hecho gran cosa. La única persona que encontré que había hecho un revuelo, por así decirlo, fue mi tía bisabuela Esther. Fue la primera mujer cirujana del estado y se rumoreaba que era brillante, una prodigio. De hecho, después de haber sido rechazada en docenas de facultades de medicina, se presentó en una reunión de admisión en la universidad local y exigió la oportunidad de mostrar sus habilidades. La junta le dio una oportunidad, esperando ver cómo se humillaba. En cambio, demostró sus conocimientos y habilidades de tal manera que la admitieron en el momento.
siendo la primera mujer estudiante de la universidad. Cada pocos años aparecen artículos sobre ella cuando se habla de la contribución de las mujeres a la medicina y a la historia de nuestro estado. Creía que había aprendido todo lo que había que saber sobre Esther. Había leído todos los artículos, revisado toda la documentación que puede encontrar en internet. Estaba a punto de dejarlo todo, feliz con lo que había aprendido, cuando recibí una llamada de mi tía abuela Margaret. Verás, la tía Margaret está envejeciendo. Ya tiene 80 años y va a mudarse a una ciudad para estar más cerca de su hija. Se va a mudar a un apartamento y, por lo tanto, necesita deshacerse de algunas de sus cosas viejas. Una de esas cosas viejas era un baúl de objetos que había heredado de su madre, la hermana de Esther. Esther nunca se había casado, por lo que todas sus posesiones se quedaron en la familia. Margaret se había hecho cargo de él a petición de su madre, y lo había dejado pudrirse en su ático. Cuando lo encontró mientras limpiaba sus cosas, pensó inmediatamente en mí. Sabía que estaba buscando más información sobre nuestra familia, así que pensé que te gustaría verlo. Me dijo, puedes quitármelo de encima y hacer lo que quieras con él. A mi hija no le interesa. Sinceramente, lo más probable es que se acabe tirando a la basura. Al menos así podrás ver si hay algo interesante o que valga la pena. No podía soportar la idea de dejar que ese baúl se tirara. Aunque nuestra historia familiar no fuera tan interesante, seguía siendo nuestra historia. Y quién sabe, tal vez había algo que valía la pena. Así que acepté ir a recoger el baúl. Cuando llegué, lo había bajado, para disgusto de su hija, y lo había abierto para que pudiéramos revisarlo juntos. Revisar el baúl fue fascinante, y me recordó por qué me enamoré de la genealogía. Encontramos 2 diarios en buen estado, que me propuse leer a fondo más adelante. También encontramos varios papeles, entre ellos el certificado de nacimiento de Esther y su diploma. Pero lo que realmente me llamó la atención fue lo que encontramos en el fondo del baúl. Era una enorme y hermosa manta con colores que seguían siendo tan brillantes como el día en que debió haber sido cosida. En varios de los cuadrados había bordado un nombre, cada uno hecho en un estilo diferente. Había 2 en total. Ah, casi me había olvidado de eso, dijo la tía Margaret. Esa Esther estaba en un club de costura. Margaret pareció contentarse con dejar que el asunto quedara ahí. No fue hasta que la animé que continuó. Bueno, cuando Esther se mudó a la zona, no tenía ningún amigo. No estaba casada, así que no conocía a ninguna de las otras parejas. Pero era muy hábil en el bordado y el acolchado. Se las arregló para reunir a algunas señoras que tenían un interés similar y realizaron juntas esta manta. Cada una diseñó un cuadrado y lo bordó, y luego cosió su nombre en él. El resultado es el que ves aquí. Se llevaba muy bien. Estoy seguro de que Esther se entristeció al dejarlas cuando se trasladó al siguiente pueblo para ir a la universidad. Bueno, ¿qué pasó con las señoras?, pregunté, trazando un nombre con la punta del dedo. ¿Siguieron en contacto con Esther? La tía Margaret se encogió de hombros, pero su sonrisa tenía un toque de picardía. Bueno, estoy segura de que no sé nada de eso, pero puesto que podrías averiguarlo, ¿no? Había posado por el caballo adecuado. Tomé todo lo que había en el baúl, incluso los pocos vestidos y las prendas que nadie pensaría ponerse ahora, y me dirigí a casa, decidido a descubrir el misterio que era Esther. Mirando ahora hacia atrás, acabé haciendo las cosas un poco al revés. Debería haber empezado por los diarios. Relatos de primera mano de la mujer que estaba investigando. Eso era oro. Sin embargo, estaba demasiado fascinado por la manta en sí. Así que decidí empezar por ver qué podía encontrar sobre los nombres que aparecían en la lista. Siempre podría consultar los diarios después si no encontraba nada.
Quizás si hubiera hecho las cosas como se debe, habría descubierto la verdad antes. Primero, hice una lista de los nombres. Citaré aquí versiones abreviadas, para mantener el anonimato de las compañeras de costura de Esther. Son los siguientes: Esther T., mi tía bisabuela; Ruth V., Rup S., Toki P., Maud V., Greta A., Shirley C., Tabina G., Elizabeth R., Elizabeth V., Mary C., Annabel T. 12 nombres en total. Basándome en la información que me dio la tía Margaret, pude averiguar dónde vivían, al menos cuando trabajaban en la manta con Esther, en un pueblo a unos 50 kilómetros de donde vivo actualmente. Esa información reduciría considerablemente mi búsqueda. Empecé con internet. Por supuesto, esas mujeres vivieron a mediados o finales del siglo XIX, así que no tenía esperanzas en los registros digitales. Me imaginé que muchos de los registros no habían sido digitalizados en absoluto. Estaba en lo cierto, pero los que sí se habían digitalizado despertaron mis sospechas. Las dos primeras que encontré fueron Ruth y Maud V. Eran hermanas con solo 2 años de diferencia, y se casaron el mismo día, con 2 hermanos. Encontré un artículo digitalizado que hablaba del asunto. Es una noticia de pueblo, el tipo de cosa que no debería ser digna de mención, pero que lo es por la gente que no tenía nada mejor que hacer que chismear. El artículo estaba emparejado con otro, un obituario doble. Ambas chicas habían muerto en 1887. Al menos, se las daba por muertas. Habían desaparecido juntas, para sorpresa de todos. Aparentemente tenían matrimonios felices, según sus vecinos. Mi suposición inmediata fue que no eran tan felices después de todo. Es posible que simplemente hubieran huido, y que sus obituarios fueran precipitados, pero unos meses después se encontraron 2 cadáveres río abajo. Estaban demasiado deteriorados para ser identificados, pero eran mujeres y tenían la misma edad que las hermanas. Fueron enterrados con los nombres de las hermanas, y ahí acabó todo. Decidí que tenía sentido que esos artículos estuvieran digitalizados. Al fin y al cabo, era un caso extraño con un final terrible. Además, el sitio en que los encontré estaba dedicado a misterios sin resolver en nuestro estado. Pensé que mi búsqueda sería menos productiva con las otras mujeres. Es casi impactante lo equivocada que puede estar una persona, especialmente cuando cree que ya lo tiene todo resuelto. Encontré los obituarios de 6 de las otras mujeres: Toki P., Annabel T., Tabitha G., ambas Elizabeths, y Mary C. Lo que comenzó como una extraña coincidencia pronto se convirtió en un patrón inquietante. Todas y cada una de las mujeres desaparecieron. Solo una fue encontrada e identificada positivamente: Mary C. Su cuerpo fue encontrado en una tumba poco profunda en el bosque a varios kilómetros del pueblo. No la habrían encontrado si no fuera porque un perro había desenterrado su cadáver, y su dueño se había encontrado con sus restos. Llevaba una semana desaparecida cuando la encontraron. Los médicos pudieron comprobar que le habían abierto el cuerpo, y le habían extraído varios órganos, brutalmente. Una foto tomada antes de su desaparición fue incluida en el obituario. Me resultaba familiar, pero no podía saber cómo ni por qué. La policía inició una investigación y llegó a la conclusión de que probablemente había sido asesinada por un vagabundo, por lo que se estableció un toque de queda para las mujeres y los niños del pueblo, que se mantuvo durante 6 meses. En ese punto, mi búsqueda se encontró con un obstáculo. Los obituarios y documentos que rezaban aún no habían sido digitalizados. ¿Qué había pasado con Shirley C., Greta A. y Ruth S.?
Tenía que saberlo. Al día siguiente, me puse en contacto con el historiador del condado del pueblo de Esser. Le dije lo que buscaba y me aseguró que encontraría todos los documentos existentes relativos a las mujeres. Aceptó enviarlos por fax una vez que los hubiera encontrado. Pasé los siguientes días organizando la información que había encontrado mientras esperaba los documentos. Cuando terminé con eso, me encontré preguntándome ¿qué les había pasado a esas mujeres? Pero, sobre todo, ¿por qué? ¿Han sido atacadas por el club de bordadoras? ¿O la amenaza se extendía a todas las mujeres de la ciudad? ¿Cuánto tiempo duraron los asesinatos? Al final, ¿cuántas mujeres murieron? Mi respuesta llegó rápidamente. Primero, Shirley C. Recibió un certificado de defunción y un obituario. Otra mujer desaparecida. Ella habría sido la primera en desaparecer, a principios de 1886. El obituario indicaba que había tenido varias crisis mentales y que era muy probable que se hubiera suicidado. Por ello, no se había realizado ninguna investigación. Otro artículo que incluía el historiador mostraba que el marido de Shirley se había vuelto a casar 6 meses después. Greta A. desapareció en 1889 mientras estaba de excursión con Ruth S. Las dos mujeres habían ido a pasear cerca del lago y se desvanecieron, para no ser vistas nunca más. Los obituarios mencionaban el lago como una zona peligrosa donde muchas jóvenes se habían ahogado. El artículo del periódico del pueblo aconsejó a las mujeres que no se acercaran al lago ese verano y que vigilaran a sus hijos con cuidado, no fuera que se escaparan y se ahogaran. El último artículo que me envió el historiador era sobre el propio club de bordado. El artículo decía que había sido organizado por la solterona local, Esther T. Se incluía una foto que mostraba a las mujeres posando juntas, junto a la manta a medio terminar. Esther estaba de pie en el fondo, mirando fijamente a la cámara. Al mirarla, sentí un escalofrío. 12 mujeres, 11 desaparecidas, posiblemente asesinadas. Todas excepto una, mi tía bisabuela Esther. ¿Por qué? Leí y releí cada artículo, buscando más pistas, más detalles. Eso no consiguió producir nada que valiera la pena. Recurrí a los diarios. En mi obsesión por la manta, me había olvidado por completo de ellos. No estaba seguro de que hubiera información en ellos. Ni siquiera sabía si habían pertenecido a Esther o no. Pero decidí que valía la pena buscar. El primer diario en realidad era una recopilación de notas que Esther había tomado en sus estudios. Estaba claro que lo había utilizado mucho. Las páginas estaban manchadas, probablemente de café por lo oscuras que eran. Se explayaba en la anatomía, ilustrando todos y cada uno de los rincones del cuerpo humano. Su precisión era impresionante. Era fácil ver por qué era la primera mujer cirujana del estado. No había nada personal en ese diario, y un montón de notas de anatomía no iban a ayudarme a resolver el misterio. Dejando a un lado, busqué el siguiente. Lo interesante de los libros es que, si nadie los lee, pierden todo su significado. No importa lo significativa, extraña o hermosa que sea una historia. Sin un público, es un grito al vacío que no puede responder. Y por supuesto, una vez que se abre un libro, no siempre se puede cerrar. Algunas historias, una vez escuchadas, resuenan en la historia de la humanidad para siempre. Ese era uno de esos libros. La primera página se titulaba Shirley C. Decía lo siguiente: la conocí en el parque cerca de la calle Winchester. Me siguió a casa, sin testigos, fácil de someter. Tuve problemas para romper el esternón. Se necesita un método mejor.
pude extraer la mayoría de los órganos sin incidentes, excepto los pulmones. La caja torácica es un reto. El proceso fue lento y complicado. Necesito practicar mucho. La eliminación se llevó a cabo sin incidentes, con peso en el río. A continuación, un dibujo. Era un boceto que Esser había hecho del cuerpo de una mujer joven, con sus entrañas a la vista. Estaba etiquetado, como los bocetos de su otro diario. Y, al igual que esos bocetos, había una mancha de algo en la página. Algo que había asumido que era café, al leer las notas de Esser. Empecé a sentirme mareado. Solo conseguí leer unos pocos apuntes más, entre ellos, los de las dos hermanas Ruth y Maud, que representaban un reto para Esser. Lucharon mucho. Ruth casi se escapa. La próxima vez trataré de llevar solo a individuos. Más que eso, es solo un problema. Dejé de leer entonces, incapaz de continuar. Mi mundo giró sobre su eje al darme cuenta de lo que significaba, de lo que estaba leyendo. Lo que nadie había leído durante más de un siglo. Mi primer pensamiento fue que tenía que llamar a alguien. ¿Pero a quién? ¿Llamo y denuncio a una asesina que hace tiempo está muerta y enterrada? Y no cualquier asesina, sino una que es venerada como la primera mujer cirujana que nuestro estado ha visto. Una rompedora de fronteras que forjó un camino hacia la igualdad en la medicina. ¿Se consideraría suficiente evidencia? Claro, hay una confesión. Pero, ¿cómo se puede probar que ella realmente lo escribió? Mi mente era un lío mientras agarraba el diario una vez más, para seguir leyendo o para quemarlo. No podía decidir. Fue entonces cuando una carta se cayó de las páginas del paquete. Todavía estaba sellada en su sobre. Iba dirigida a quien corresponda. Supuse que era yo. Aunque era, supongo, una prueba potencial. Lo abrí de todos modos, mi dedo temblando y dejando marca de sudor en el frágil papel. A quien corresponda. Tengo claro que esa es la forma más eficaz de aprender lo que tantas escuelas han negado a enseñarme. Es, tal vez, la única manera. Estas vidas, deben entender, son sacrificadas por una causa mayor. Pienso en las vidas que puedo salvar, si solo esos pocos hacen el sacrificio. Solo yo tengo la habilidad. Estoy convencida de ello. Solo necesito cultivarla. Temo que mi trabajo se vea interrumpido cuando se descubra lo que he hecho. Solo espero hacer lo que pueda en los años que me quedan como mujer libre. Sea cual sea mi castigo, lo aceptaré con gusto. Cualquier cosa vale la pena para liberarme de la prisión que me han construido. Esser. Esas pocas palabras me convencieron. Me convencieron. Fui a la policía la mañana siguiente, una vez que reuní toda la información que pude. Pensé que lo descartarían como algo sin importancia, pero estaban tan impresionados y horrorizados como yo. En consecuencia, se dedicaron a destapar el caso para que el resto del mundo lo viera. Las pertenencias de Esser se exponen ahora en un museo local. Su historia apareció constantemente en los periódicos locales durante las últimas semanas, desde que saqué a la luz el asunto. Espero que se convierta en noticia nacional después de un tiempo. Mi tía Margaret ya no me habla, al igual que otros miembros de mi familia. Cree que es mejor dejar en paz a los muertos, y que no ha hecho más que perjudicar a nuestra familia al hacer pública la historia. Siempre supuse que Margaret no había mirado realmente nada en el baúl, que nunca había tenido la oportunidad de hacer el descubrimiento ella misma. Tal vez me equivoqué. Esser ya no es una heroína. Es una villana, y me niego a asumir la culpa por ello. No podía dejar que el tiempo la consagrara como algo que no era. Tal vez el mundo necesitaba que fuera una heroína.
Pero esa no es la verdad. Y a veces, la verdad es más importante, aunque duela. En cuanto a mí, fui a ver la exposición una vez y solo una vez. Ver todo expuesto así fue inquietante. Vi que también habían expuesto los vestidos. Estuve a punto de pasar de largo sin mirarlo cuando, de repente, me di cuenta. La foto de Marice, la que había resultado tan familiar. Ahora lo entendía. Miré el vestido que había supuesto que pertenecía a Esther, y mi mente lo relacionó de repente con el vestido que llevaba Mari en la foto. Mis ojos se desviaron hacia las manchas marrones oscuras de los puntos. Durante todo el camino de vuelta a casa, resonó en mi cerebro como una historia que no muere.